¿No te has fijado? Jesucristo siempre aparece con pelazo. El demonio, calvo, Voldemort. Calvísimo. De que sea calvo es el malo, ¿vale? Eso por definición. Solo se permite estar calvo Si está está fuerte. fuerte. Si no, no puedes ser calvo. Calvo y delgado. Eres el malo. Eres Voldemort. Eres Voldemort. El pelo es estúpido, es inerte y no tiene capacidad de reparación por sí mismo. Todos nuestros pelos están creciendo y cayéndose a la vez. Y hay varias teorías de por qué pueda ser esto. Cuéntanos un poco las fases del pelo. Tu pelo está creciendo, hay un 10% de tu cuero cabelludo que se está cayendo al mismo tiempo. Por eso tenemos todos los días pelos que se caen y no pasa nada. Lo digo, no pasa nada, ¿vale? Pero somos más calvos que antes. Todo el mundo tiene alopecia androgenética. Lo que nos echamos en el pelo, por ejemplo, tintes, gominas, champús, ¿influye en la caída del pelo? Pues la respuesta corta es que cada uno de nosotros, cada año que pasa, tienes como una moneda y tienes como un 2% de papeletas de tener alopecia areal. Hemos hablado mucho de pelo. ¿Qué hay de la barba? Fíjate, Borja, has caído en mi trampa. La genética manda. ¿Por qué le damos tanta importancia al pelo? Pero la respuesta, Borja, es que Vamos a entrar en lo que más interesa a la gente, que son los tratamientos. se cogían pelos del pubis las chicas y se ponían para cejas, ¿vale? Esto es algo. No, ¿eso existe? Sí. Hay 2 dietas a evitar que sí que pueden empeorar tu pelo. ¿Por qué la gente se va a Turquía a trasplantarse? Ah, bueno, muy fácil, por el dinero, ¿no? Por el precio. Borja, me temo que te vas a quedar calvo. Bienvenidos a todos al episodio 31 de Mejor que Ayer. Hoy nos acompaña Óscar Muñoz. Óscar es dermatólogo experto en tricología y trasplante capilar. Es básicamente una de las personas que más sabe en España y diría que en el mundo sobre alopecia. Tiene el principal canal divulgativo sobre alopecia en YouTube, que se llama Escuela de Alopecia con el Dr. Óscar Muñoz. 300.000 seguidores aproximadamente, ¿no? Un canal muy grande sobre alopecia. Un tema muy específico, o sea que la verdad que tiene muchísimo mérito. Es autor de más de 100 estudios científicos publicados en revistas de altísimo impacto, que se dice pronto, y es autor también de varios libros sobre tricología, entre ellos el que tengo aquí conmigo, Que no te tomen el pelo, lo tenéis en Amazon. Básicamente pues es un recopilatorio, ¿no?, de los consejos que llevas dando años en tu canal de YouTube. Pues bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Oye, fenomenal de que me hayas invitado, estoy estupendamente. Qué bien, qué bien. Yo creo que la charla de hoy va a tener mucho público porque al final es un tema que preocupa a mucha gente, hombres y mujeres. La gente piensa que solo hombres, pero las mujeres también se ven muy afectadas por los problemas que vamos a comentar hoy. Y quiero empezar por, digamos, lo básico. Y lo básico siempre en medicina es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pelo, folículo piloso, ¿no? ¿Cuál es la anatomía básica del folículo piloso? Vamos a hacer ese recordatorio de la carrera. Fenomenal, buena pregunta. Además, luego esto mejor sale para el tema de clonación capilar, que es relevante. O sea, el pelo a nivel operativo es un pequeño órgano, es un mini órgano. Entonces, la gente piensa que es como un hilo, pero no es esto, ¿vale? Son muchísimas células y cada una tiene funciones distintas y no solamente es el tallo piloso en sí, sino que está compuesto de lo que lo rodea. Las células que lo rodean, que se denomina papila dérmica. Y eso es lo que es tan problemático a la hora de clonar el pelo, porque no solamente hay que clonar el tallo piloso, sino hay que clonar como la estructura tridimensional que lo rodea, ¿vale? Entonces es como un pequeño riñoncito o un pequeño folículo, pero tenemos miles de ellos. Vale, ¿qué más tiene el pelo? Porque recuerdo que tenía músculo, ¿no? Pilo erector, ¿no? Efectivamente. Nervios, ¿no? Me imagino. Sí, generalmente el pelo, digamos que tiene varios componentes, está dividido en varias secciones histológicas. Lo fundamental es recordar que tiene 2 zonas donde tiene las células madre, que se denominan células madre citoqueratina 15 positivas, que están en la papila dérmica, y una zona que es la más importante, y esto lo sabemos actualmente también a raíz de los trasplantes, que se denomina zona del promontorio o bulge, que es justo donde se inserta el músculo erector. Y de hecho, cuando hacemos trasplante de pelo, tenemos que cortar el músculo para que el folículo pueda salir, y aquí hay un riesgo a veces de dañar el pelo. Vale, vale. Y después, pues, los nervios y la irrigación, ¿no?, que le llega por el sistema vascular, ¿no? Muy bien, el pelo tiene como un ciclo vital, ¿no? Tiene diferentes fases que yo recuerdo, me suenan anagen, catagen. Cuéntanos un poco las fases del pelo. Esto es, además, fíjate, lo que comentaste antes, Borja, es buen comentario. El tema de la irrigación del pelo. El pelo se nutre fundamentalmente de vasos sanguíneos que vienen por la dermis. Es decir, para que esto la gente lo entienda, si el pelo está aquí, viene por abajo. Hay un bulo muy extendido en España, en muchos sitios, que si tú tienes caspita o tienes como suciedad, como que el pelo no respira y no se alimenta. Eso no es una tontería, no tiene nada que ver, ¿vale? El pelo está irrigado por la sangre, eso es lo primero. Y después, otra cosa, un concepto muy importante que a veces tengo que explicar a los pacientes en consulta, sobre todo cuando tienen caída de pelo, que no finura, que luego veremos esto, es el tema de los ciclos del pelo. Los humanos somos unos mamíferos un poquito particulares, nos diferenciamos de otros mamíferos, como pueden ser los cerros, u otro tipo de, por ejemplo, los gatos.
tenemos caída de pelo diaria. Entonces, todos nuestros pelos están creciendo y cayéndose a la vez. Tenemos lo que se llama un ciclo capilar asíncrono. Hay varias fases a la vez. En otros animales, lo que suele ocurrir que es un ciclo síncrono. Todos los pelos crecen a la vez, hay una caída de pelo, se llama muda, por eso cuando a veces hay muda de animales, o incluso, por ejemplo, aunque no sean mamíferos, las serpientes mudan la piel, pero es el mismo concepto, ¿vale? Y luego vuelve a crecer y vuelve a ver la muda. En humanos no es esto. Tenemos una fase de crecimiento que se llama fase anágen, que en el pelo del cuero cabelludo, que no en todas partes del cuerpo es igual, en el pelo habitualmente es de 4 a 6 años, es decir, nuestro pelo si no lo cortamos crece de media de 4 a 6 años, esto está determinado genéticamente, por ejemplo, los indios, ¿vale? De hecho hay algunos templos en India en los cuales hay mucho culto al pelo y las mujeres indias tienen pelos muy largos, que a lo mejor ciclos de 8 años, mientras a lo mejor en España la media es como 6 años. Hay una fase de crecimiento en la cual el pelo crece en grosor y longitud, y luego el pelo para de crecer y se cae, que es la fase telógeno. La fase de caída no es instantánea, dura meses, dura como 3 meses, ¿vale? Entonces es algo interesante para que la gente lo sepa, en el mismo tiempo que tu pelo está creciendo, hay un 10% de tu cuero cabelludo que se está cayendo al mismo tiempo. Por eso tenemos todos los días pelos que se caen y no pasa nada, ¿vale? Lo digo, no pasa nada, ¿vale? 200 pelos al día se considera totalmente normal, porque estamos renovando continuamente. Vale, entonces entiendo que hay algunos pelos que están creciendo, hay otros pelos que se están cayendo y... anagen, catagen y telógen. Eso es. Y luego hay otro que se llama quenogen, que es cuando no hay nada, ¿no? Hay otros más todavía que no he comentado, quenogen con K, ¿no? Para no complicar. La fase anagen es lo que determina la longitud del pelo. Entonces, si uno te ha preguntado por qué tus pelos de las axilas o otras partes de tu cuerpo no son tan largos como el cuero cabelludo, es porque las fases de crecimiento en esa zona son menores. Por ejemplo, en las cejas, en vez de 4 años, son 4 meses. Y en las pestañas son como 4 semanas, ¿vale? Por eso... al ser ciclos tan cortos, las cejas es muy habitual, cuando uno se arranca el pelito, rápidamente hay fases que están en telógeno, que se está cayendo como ahora mismo, que se me caen a mí y no pasa nada, este pelo va a volver a aparecer. ¿Vale? Y curiosidad, cuando nos cortamos el pelo, ¿ese anagen se renueva, no? ¿O de alguna forma? Bueno, quiero decir... No se renueva exactamente, digamos que tú has cortado lo que estaba creciendo y ese pelo sigue con su ciclo. Si luego le tocaba caerse en un año, se va a caer igualmente. Ajá, vale. Interesante esto del ciclo vital del pelo, ¿no? Muy divertido, sí. Bien, pues te quiero preguntar, a ver, vivimos en un momento en el que somos más miopes, tenemos más obesidad, tenemos menos fuerza, en general menos capacidad cardiorrespiratoria, pero ¿somos más calvos que antes? Por ejemplo, hace 50 años. Buena pregunta. Hay algunos estudios, pero tampoco están muy bien hechos, hay ciertas dudas. Sí que parece que hay cosas también parecidas, por ejemplo, somos menos fértiles, hay más cáncer, hay más problemas autoinmunes. Y hay varias teorías de por qué pueda ser esto. Hay una teoría que es simplemente que ahora pues lo decimos, que estamos calvos o calvas, ¿vale? Que también se puede decir, no pasa nada. Y hay también teorías que hablan de que ahora hay más exposición a disruptores endocrinos, que eso te gusta, que eres endocrino, evidentemente. Los disruptores endocrinos, para quien no lo sepa, son moléculas que pueden mimetizar acciones hormonales en nuestro cuerpo, ¿vale? Estimularlas, inhibirlas, bloquearlas parcialmente. Y ahora estamos en contacto con ellas y esta influencia hormonal puede desencadenar patologías, ¿vale? Es un tema, de hecho, de los endocrinos que a mí me importa bastante. De hecho, mi tesis doctoral, que fue una alopecia en concreto, que se llama alopecia frontal firosante, hice un estudio en España, en su momento fue el más grande que se hizo en el mundo, y había relación con la exposición a algunos tipos de sustancias, o unas sustancias tópicas como cremas solares o cremas hidratantes, que podían, o sea, la sospecha, tener disruptores endocrinos que de alguna manera modularan nuestra función hormonal y se desencadenara la patología. Entonces, en resumen, probablemente yo creo que hay más calvos y yo creo que puede haber cierta influencia de otros endocrinos, pero no estamos seguros de que realmente haya muchísimo más calvos que antes. Calvos ha habido siempre y habrá. Evidentemente, bueno, eso que comentas de los disruptores endocrinos es muy interesante. Justo ayer grababa un vídeo, no sé si se habrá publicado cuando salga esta entrevista, sobre los microplásticos y nanoplásticos. Es un tema muy de moda. No hay solución ya no hay solución. Y no hay solución, exactamente. Están en nuestros pulmones, están en nuestros tejidos. El agua. Y muchos se demuestran que tienen actividad disruptora endocrina. Entonces, bueno, no sé, te preguntaba por si habías leído el típico estudio epidemiológico que lo hacen pues con la fuerza, por ejemplo. ¿Tenemos menos fuerza o menor calidad del esperma que hace 50 años? Pues si hubiera algo igual con la alopecia, ¿no? Que seguramente algunos haya, pero... Fíjate, esto es que es interesante, el tema de otros endocrinos, porque esto me preguntan mucho en la consulta, ¿vale? Sobre todo a raíz de esta alopecia autoinmune, que se parece a la alopecia frontal firosante, que parece que se relaciona. El problema es que tiene un componente genético y sabemos que hay gente que tiene más tendencia a, si se expone a ese tema X o múltiples temas X, quizás son disruptores endocrinos, se desencadena la enfermedad. Y muchas veces me preguntan en la consulta, doctor, ¿hay algo que no tenga que hacer yo? O mi hija o mi hijo, algo que no puedo hacer para que desarrolle esto.
Y antiguamente, hace años, recuerdo que yo a lo mejor yo decía, bueno, sí, intenta no exponerte a filtros químicos, utiliza filtros físicos, zinc o titanio, estos antiguos que te dejan la cara como Casper, es decir, cosas que no penetren mucho por la piel, pero recuerdo que cuando estaba haciendo la tesis, la Unión Europea te permite que te da documentos de cómo está el sistema, vamos, es muy agradable para hacer tesis, y me mandaba documentos de cómo estaban de directores endocrinos varios en los ríos en España. Y es desolador, es un mensaje un poco pesimista, porque estamos en contacto continuamente con estas sustancias, no hay nada que se pueda hacer realmente. Hay un estudio muy divertido, entre comillas, en hombres que nunca han sido expuestos a cremas solares, nunca han usado, pero tienen en su sangre, porque lo beben. ¿Vale? Claro, claro. O en la leche materna, ¿vale? Si una madre se aplica cremas solares y probablemente otros putos tópicos, parte tiene que penetrar. De hecho, cuanto mejor es una crema, cosméticamente hablando, cuando tiene buena cosmeticidad, penetra muy bien. Eso a la gente le gusta, a mí te me gusta, pero claro, ha entrado. Ha entrado, claro. Puede que no haga nada, si es lo ideal, o puede que haga cosas. Y aquí está el tema. Todavía no sabemos si hacen cosas o no hacen cosas. Claro, muy. Vaya, esto daría para hacer un podcast únicamente de este tema. Vamos a entrar a responder la pregunta de por qué se nos cae el pelo. Y vamos a empezar hablando de factores genéticos, ¿no? Porque, como has dicho antes, pues en India hay una genética, los asiáticos tienen pelazo, ¿por qué en Asia tienen más pelo que aquí? Es decir, ¿qué factor tiene la genética en que se te caiga más o menos el pelo? Porque por ahí he leído, y tú me dirás si es verdad, que España es el segundo país del mundo con más personas calvas, solo por detrás de la República Checa. Ahora entiendo por qué tengo tantas visitas de España, ¿no? No es broma. Ahora hablamos de ese estudio, que tampoco es tan bueno esto es. Pero fíjate, Borja, has caído en mi trampa que te he puesto antes. Has dicho caída de pelo. Ajá. No es lo mismo. De hecho, esto es que soy muy pesado con esto, pero para que no provoque confusión en la gente que está... Es que hay varios mitos en la cabeza de la gente con el pelo que es impresionante. Como no lavarse el pelo, que luego hablamos de no lavarse el pelo. A ver, hay muchísimos tipos de pérdida de pelo. La mayoría que tenemos todos, menos tú, ¿no? Que agraciado de los dioses, ¿no? Es la alopecia androgenética, la calvicie común, como voy a tener yo en las entradas, ¿no? Tú también tienes un poco, muy poquito, y irá desarrollando, no pasa nada. Ya me llamarás. El caso es que en la calvicie común, sea de hombres o mujeres, el pelo se va afinando. Llega un momento simplemente que no se ve, pero con microscopio en la consulta lo vemos y se ve muy fino, pero no se ha caído. De hecho, hay muy poquitas pérdidas de pelo, es decir, muy poquitas alopecias que sean caída de pelo como tal. Algunas como la alopecia areata o efluvios. Un efluvio es como una caída muy llamativa, que esto es muy raro realmente, pero hay casos como, por ejemplo, como la quimioterapia. Porque de hecho, y volviendo al tema de los ciclos del pelo y a los zorros, cuando la gente dice que se cae el pelo, realmente es que tiene un recambio un poco más agilizado, pero no va a pasar nada porque se va a solucionar solo, ¿vale? Entonces, insisto lo de que la finura de pelo es como el problema fundamental. Y para que la gente también conozca esto, en mi mente yo tengo clasificadas las alopecias en tres tipos. La calvicie común o alopecia androgenética, y luego las alopecias autoinmunes, que es por un problema tuyo que destruyes tu propio pelo, y ahí podemos dividirla en alopecia areata, que es muy frecuente. Cada uno de nosotros, cada año que pasa, 1 de enero, tiras como una moneda y tienes como un 2% de papeletas de tener alopecia areata cada año, y renuevas cada año, ¿vale? Así que es que es una patología muy frecuente. De hecho, tú que eres endocrino, se asocia mucho a hipotiroidismo, ¿vale? De hecho, Hashimoto, teoría de Hashimoto, que es el hipotiroidismo habitual, y alopecia areata suelen ir de la mano, también con vitíligo un poco, y muy raramente con celiaquía, ¿vale? Hay algunas mutaciones en el cromosoma 3 y el 15 que te hacen tener más tendencias de problemas con los glóbulos blancos. Y, perdona que me enrollo, además de la alopecia areata, están las alopecias cicatriciales, que son mucho más raras, lichen plano, alopecia mutafirosante, foliculitis de Calvante. También autoinmunes. Autoinmunes puramente. Estos son muy interesantes para la microbiota, que a lo mejor si hay tiempo luego hablamos de esto. Y las más frecuentes son las genéticas, las androgenéticas o androgénicas, ¿no? Que creo que se puede decir igual. Se puede decir igual según cómo te levantes ese día. De hecho, me atrevería a decir una aseveración muy dura y es: todo el mundo tiene alopecia androgenética. ¿Vale? Todo el mundo, seas hombre o mujer, solo cambia la magnitud, que está 99% determinado por tus genes. Es decir, la velocidad con la que te vas quedando calvo, si tú fueras inmortal, si no haces ninguna medicación o trasplante, te vas a quedar calvo en algún momento en tu vida. Solo cambia, digamos, tu genética de velocidad. Esto pasa como con las cataratas, ¿no? Si viviéramos 100 años todos, el 99 tendríamos cataratas. Es lo mismo. Vale. Es decir, si alcanzamos los 150 años alguna vez, todos nos moriremos calvos. Sí. Vale, interesante. Si no hacen nada. Vale, pero sí que hay diferencias genéticas entre países o entre lugares. Por supuesto que sí. O sea, al final, mucha gente piensa que la herencia de la alopecia genética es como monogénica mendeliana, ¿no? Como lo de los guisantes, que tienes un gen que te quedas calvo, porque tu abuelo es materno es calvo. No. Ojalá, pero no. Sabemos que es poligénica, de hecho intervienen cientos de genes.
algunos genes que están relacionados con las hormonas sexuales o los receptores homosexuales y otros genes distintos, por ejemplo, genes que están implicados en la queratina, que son las proteínas que producen el pelo. Y además la penetrancia, es decir, digamos que luego que tengas el gen y que luego ese gen se manifieste, es variable. Es decir, la herencia es un poquito compleja, aunque evidentemente a nadie se le escapa que si tú tienes muchos antecedentes, tienes muchas papeletas de tener alopecia androgenética, ¿vale? Igual que la miopía, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo. Vale. Y siempre que hay una herencia poligénica, esta interactúa con el ambiente, ¿no? Con factores no genéticos. Vamos a explicar cuáles son los más importantes de entre los factores no genéticos. El estrés me viene a la mente, ¿no? Cuéntanos. Fíjate, el estrés, pero yo diría número 1, el dopaje. El dopaje. El dopaje, bueno. Uso de anabolizantes. Es decir, la gente tiene que saber que las hormonas sexuales son maravillosas en general, pero tienen cosas que son menos maravillosas, ¿vale? Por ejemplo, quedarte calvo, cáncer de próstata, etc. Entonces, la testosterona, bueno, todos los andrógenos, sean muy fuertes, como luego veremos con la HT, que es la testosterona, medianamente fuerte como la testosterona, o muy poco fuerte como la androstendiona y otros, pues esto que la gente conoce, todos, cuando llegan al receptor de hormonas masculinas que están en la papila dérmica de cada uno de nuestros pelos, en algunas zonas, porque no en todas, dan la orden a ese pelito y le dicen, oiga, usted deje de dividirse, divídase sus células más lentamente, incluso si quiere, no se divida. Y eso es lo que provoca que el pelo se afine. Esa orden que le da la hormona masculina, ¿vale? Entonces, esa es la causa fundamental por la cual la gente que utiliza de forma exógena, es decir, de fuera, que se pincha o utiliza geles de testosterona, como la TRT, que está muy de moda ahora, pues agiliza el proceso de alopecia androgenética. Pero de nuevo, y disculpa la franqueza, porque esto es un tema que siempre produce mucha risa, incluso a veces un poco de chanza, sobre todo en foros y en internet un poco anglosajones, que siempre dicen, oye, ¿por qué los vagabundos que viven fatal, comen fatal, tal, tienen pelazo, ¿no? Y yo que hago de todo, estoy calvo y uso champús muy buenos. Porque desafortunadamente, y esto a veces es un poco decepcionante, discúlpame Borja, pero en la alopecia o el mundo mío, la tricología, la genética manda muy por encima de otras cosas que sí que hablaremos ahora, que puedes optimizar, pero no son súper relevantes actualmente, ¿vale? Ese es un problema. Aquí entramos en un tema más peliagudo de explicar, mejor dicho, y es cualquier cosa que sea proinflamatoria o prooxidativa, que eso es por supuesto el estrés, tabaco y otro tipo de actividades, sí que es malo para el pelo, bueno, para todo, pero para el pelo es malo sobre todo para las alopecias de tipo autoinmunes, ¿vale? Alopecia areata, por ejemplo, muy habitual que alguien tiene estrés y se encadena una pérdida de pelo muy llamativa. Últimamente en los chicos lo me encuentro, bueno, chicos, niños, se separan los padres y, por supuesto, el niño de 3 años con alopecia areata, ¿vale? Hace poco vi un paciente, bueno, como dato curioso, este es militar, desactiva explosivos, pero la alopecia areata, no, la alopecia areata no venía por eso, la alopecia areata venía por la novia, ¿vale? Porque estaba en una relación un poco rocosa con la novia, bueno, no sé, al final yo tengo una versión, no sé cuál es la versión real, y le puse medicación, no tiraba, le dije, oye, pero tú tienes estrés, y dice, bueno, doctor, yo tengo este trabajo, y dije, bueno, un poco estresante es, pero me dice, doctor, a mí eso no me estresa mi pareja. Vale. Le vi 6 meses después, le habían dejado ya y tenía pelo. Wow. O sea que la novia le estresaba más que el desactivar explosivo. O él a la novia, ¿no? Pero que es que a veces el estrés es un poco particular. Vale. El tabaco y el alcohol al final generan más estrés oxidativo, sí, ¿no? Tabaco probablemente peor que el alcohol. El alcohol, a ver, no es que no me importe, pero para el pelo me importa un poco menos que el tabaco. El tabaco es de las pocas cosas que si tienes canas tienes que dejar de hacer, ¿vale? Porque sí que además hay evidencia suficiente y sabemos que el tabaco literalmente es tóxico para los melanocitos, que son las células que rodean el bulbo piloso y dan el color, ¿vale? Entonces, cuando uno es cano, cuando uno tiene una canicie precoz, que es canicie antes de los 30 años, 35 años, es generalmente genético y sobre todo adquirido por el tabaquismo. Vale, es decir, si tenemos canas, canicie, ¿no? Nombre técnico, lo primero sería dejar el tabaco. Sí, si fumas. Si fumas. Y si no fumas, ¿qué más puedes hacer? Si es que puedes hacer algo. Pues sí, quizá intentaría tener una dieta mediterránea modificada, aunque esto todavía no ha estado muy claro. Es decir, cuando hablo de dieta mediterránea modificada es una dieta mediterránea que asume que tiene cierta capacidad antiinflamatoria, sobre todo porque no es dieta industrial, ¿vale? Todas las dietas industriales, de productos industriales, son proinflamatorias. Y modificada me refiero que tenga, por supuesto, a la semana 2-3 veces vegetales, que es algo que recomiendo también a los pacientes con alopecia androgenética. Y luego, es cierto, aunque esto tengo más dudas, y he hecho algún estudio al respecto, puedes intentar utilizar, aunque esto entre un poco en el terreno un poco todavía de humo,
Ácidos grasos de cadena corta, como ácido butírico o butirato, que en teoría también podrían ayudar a lo que es la microbiota intestinal, sobre todo en modular tu sistema inmune, ¿vale? Aunque esto todavía está un poco en pañales, nunca mejor dicho, ¿vale? Sí. Dieta mediterránea. Sí, básicamente cuidar tu salud digestiva, cuidar tu microbiota, producir butirato y todo eso ayudaría, ¿no? No sabía esa relación entre butirato y canicie, es muy interesante, muy interesante. Bien, hablando de dieta, ¿alguna otra forma en la que la dieta influye en la alopecia? Pues yo creo que sí. A ver, 3 mensajes claros que también transmito a mis pacientes. 2 cosas malas y una buena. 2 cosas malas. Es decir, hay 2 dietas a evitar que sí que pueden empeorar tu pelo. Sobre todo, caída de pelo, efluvio, ¿vale? Que hagas así y haga manojos. Dietas hipocalóricas, menos de 1000 kilocalorías al día. Son dietas que hay tendencia a los 3 meses de que se caiga el pelo. Esto lo veo típicamente chicos jóvenes que van de Erasmus por ahí por países, comen fatal o no comen nada y luego vienen los 3 meses, me trae la madre de la oreja con caída de pelo. ¿Qué solución? Comer. Y otro es, lo peor para el pelo es dietas hipoproteicas, es lo peor. En el mundo occidental es muy raro esto. Esto más, claro, no es habitualmente mi experiencia, hablando de gente que ha estado en la UBI, pero en otros países a lo mejor, que evidentemente la dieta puede ser subóptima por condiciones nutricionales, se ve un pelo muy quebradizo, como un pelo similar a la gente que tiene con hipotiroidismo. Pelo muy quebradizo, pelo seco, efluvio brutal, pelo fino, pero eso, dietas hipoproteicas, es muy raro en el mundo occidental, ¿vale? Porque la estructura del pelo como tal es queratina y alguna ¿Es otra queratina? proteína o Es queratina. es muy estúpido el pelo en sí. De hecho, otro componente, pregunta muy interesante esta, Borja, porque el pelo en esencia es muy estúpido. Es decir, de hecho, hace años me pregunté por qué tenemos pelo. O sea, evolutivamente el pelo tiene algunas funciones, que son fundamentalmente funciones en la dirección sexual, de que dices, ya tienes pelo o tienes barba, con lo cual ya eres adulto, ya puedes tener hijos, ¿no? Pero tu cuerpo reduce, digamos, dedica un montón de sangre a que parezca pelo cuando realmente, salvo protegerte del cáncer, tampoco tiene más sentido, ¿no? El caso es que está formado de unas proteínas, es decir, aminoácidos, que es la creatina, que están unidos con enlaces muy fuertes, digamos, de sulfuros, pero en esencia es bastante inerte, que es una de las razones por la cual, a nivel de cosmética, todo lo que hagamos en tu pelo, si no te lo cortas, luego no tiene solución, ¿vale? Por eso luego si quieres comentamos un poco el tema cosméticos. Vale. Hablando de evolución, antes se me ha venido a la mente una pregunta que no te he hecho, se me ha pasado, te la hago ahora. Has dicho que cuando los andrógenos se unen al receptor de andrógeno en el folículo piloso, le dicen que se dejen de dividir, ¿no? Y esto condiciona un pelo más fino e incluso la muerte del pelo. ¿Qué sentido tiene esto? Es decir, ¿por qué hay un receptor de andrógenos en el folículo piloso primero? Porque entiendo que lo haya en el músculo, ¿no? En tejidos donde se requiere un anabolismo, porque al final tiene un sentido, el músculo nos sirve para cosas, pero ¿por qué está en el pelo y qué sentido tiene que sea contrario a la vida del pelo? No sé si me explico. Sí, de hecho, bueno, buena pregunta, y te puede contrastar y qué sentido que tiene que ese receptor también esté en la próstata cuando al final desencadena el cáncer de próstata, ¿no? Es decir, el pelo tiene muchos receptores para muchas hormonas y algunas un poquito particulares, como la melatonina, ¿no? Que también regula un poco el ciclo vigila-sueño y el ciclo un poco de caída. No lo sabemos, de hecho, no sabemos por qué, narices, así hablando mal y pronto, por qué la alopecia androgenética, de hecho en inglés la llaman alopecia en patrón androgénico, ¿no? Dicen patrón alopecia, dice, porque es un patrón, porque es en algunas zonas en concreto. De hecho, hay varios patrones. El patrón frontal, que asumen que es como anglosajón, patrón en la coronilla, que se asume que es patrón semita o judío. Son cosas, curiosidades. Incluso hay quien dice que los judíos utilizan el gorrito que por el tema de la alopecia hace miles de años. Siempre curiosidades con esto, siempre diversiones. Pero ¿por qué en esas zonas sí y otras zonas que habitualmente, que luego hablamos del tema de trasplante, son más resistentes, aunque no inmunes del todo, al proceso de finura? Hay una teoría, es la más extendida, que realmente hay algunas zonas, o sea, ese receptor está en todas partes, en el cuero cabelludo, porque no en las cejas, ¿vale? Y de hecho ese receptor está en la barba y hace que crezca la barba, y que hace que sea fino. Es un poco contradictorio, es que tampoco estamos tan bien hechos, pero se asume que en las zonas del cuero cabelludo en las cuales estás protegido es porque hay un poco más de microambiente femenino, proestrogénico, ¿vale? Que transforma esa testosterona en estrógenos para que no actúe, ¿vale? Pero la respuesta, Borja, es que no tengo ni idea. Bueno, ni yo ni nadie, ¿vale? Es decir, no sabemos por qué ocurre esto en esencia. Sí, son preguntas curiosas y eso explicaría que se nos caiga el pelo de la cabeza, pero no se nos caiga, no sé, el de la espalda o el de las piernas. O yo diría el de las orejas, que empieza a salir ya esto es. De hecho, o el de las que hay estudios muy interesantes de viendo por qué crece justo el de la nariz y el de las orejas y si podemos replicar esto en el cuero cabelludo, actualmente no hemos llegado a ninguna conclusión. Es que los receptores hormonales tienen importancia en el cuero cabelludo, pero como comentaba antes, salvando la barba,
en otras partes no tanto, ¿vale? El pelo de las cejas es bastante inmune, por ejemplo, al tema hormonal. De hecho, hay hombres con mucho mejores cejas que mujeres, ¿vale? O pestañas. Pero me llama brutalmente la atención porque son centímetros de diferencia. Esto es. Y Nadie tiene respuesta a esto. Hay algunas teorías. En teoría es porque en el desarrollo embrionario están separadas estas capas, pero vamos. decías antes que la caída del pelo es algo normal, es algo que no tiene por qué ser patológico. ¿En qué momento es patológico? ¿Cuándo debo buscar ayuda profesional? A ver, evidentemente si hay alopecia, es decir, si hay pérdida de densidad, en otras palabras, si se ve el cuero cabelludo, ya tienes que ver qué narices está pasando, ¿vale? Sí que me gusta a la gente, a los pacientes, transmitirles que hay algunas cosas que son relativamente normales y cosas que no son normales. Yo diría como alarma o motivo de que si alguien ve justo este contenido, vaya al médico es, si ve que pierde pelo y encima tiene molestias o picor, mi humilde opinión, hay que pedir cita ya con el médico porque puede ser una alopecia de tipo irreversible, que se llaman cicatriciales, ¿vale? Porque la alopecia androgenética o alopecias como la areata, que hay caída de pelo, no son tan irreversibles. Y desde luego no pican o molestan. Eso es lo primero. Es decir, si alguien tiene síntomas, tienes que ir al médico. A lo mejor tienes una infección, una tiña, ¿vale? Claro. Que ahora se puso muy de moda para las peluquerías, ¿vale? Que esto es otro clásico, que han vuelto por estos peinados, sobre todo estos afeitados tan extremos. Cuando se ve el cuero cabelludo, yo creo que tienes que ir al médico, claramente. Vale. O sea, lo que nos echamos en el pelo, por ejemplo, tintes, gominas, champús, ¿influye en la caída del pelo? Pues la respuesta corta es que no. Es bastante irrelevante, discúlpame la franqueza. Puedes hacer lo que quieras con tu pelo. Entre comillas, es decir, te lo puedes peinar o no peinar como yo, te puedes echar gomina, laca, serums, secador, tintes, mechas, lo que quieras, alisados, todo esto a nivel de alopecia o caída de pelo es irrelevante. A nivel de cosmética sí que es relevante, porque lo decía antes, el pelo es estúpido, es inerte y no tiene capacidad de reparación por sí mismo. De hecho, el problema habitualmente de la gente con pelo largo, habitualmente las mujeres, es que, os he dicho antes que la fase de crecimiento del pelo es de 4 o 6 años. Un pelo que le llega por aquí, pues llevará con este pelo, pues llevará 3-4 años. Son 3-4 años de cosas que se ha hecho esta mujer y ese pelo no se ha reparado, ¿vale? Por eso habitualmente tiene que cortarse las puntas, porque tienen lo que se llama tricotilosis, que eso significa puntas abiertas. Tricotilosis. Tricotilosis es el nombre, todo tiene nombre, ¿no? Médicamente. Tienen que cortárselas porque ese pelo no tiene ningún tipo de solución. Hay algunos productos en el mercado, algunos serums especiales que a lo mejor pueden bloquear o sellar la cutícula, que es con la parte más externa del pelo, mejorías muy reducidas, tipo 10-15%. A nivel operativo es un problema cosmético que requiere solución cosmética. Pero a nivel de alopecia, vive la vida, disfruta. Vale. Y las gomillas del pelo, las gomas elásticas que se ponen, bueno, mujeres y hombres también. O sea, si fuera problemático o te diera, por ejemplo, algún tipo, si traccionara mucho, ¿te refieres? Sí. O sea, el problema por el pelo, y curiosamente se ha estudiado esto, generalmente tracciones mantenidas más allá de 30 minutos, es decir, típico peinado o tracciones o cualquier peinado que traccione mucho, unos peinados muy Sí, la étnicos, coleta atrás. sí, coletas o peinados estos que son a veces muy tirantes, sí que pueden producir alopecia traccionales, ¿vale? De hecho, hay una modelo muy famosa, vamos, lo puedo decir porque es público tal, que es Naomi Campbell, aunque Sí. esta es un poco más de nuestra quinta, a lo mejor la gente más joven no la conoce, esta es una modelo muy guapa tal, ya tiene ya más edad que nosotros, espero, y esta mujer, desafortunadamente, desarrolló una alopecia traccional brutal, hay fotos suyas en internet, de hecho, creo que va con peluca, por los peinados que tenía que llevar en la pasarela, ¿vale? Son peinados muy traccionales, además que ella, evidentemente, a tener un pelo tipo afro, que es un pelo muy bonito, que da mucha cobertura, pero la ventaja es que el pelo afro es más vulnerable, es más quebradizo, era pues, juntar la hambre con ganas de comer, ¿vale? Entonces, cuidado con peinados que traccionen mucho, ¿vale? Eso sí que es peligroso. Si no tracciona, no hay problema. Entonces, recapitulando, la tracción puede ser problemático cuando tiene una dimensión importante. Técnicas de peluquería pueden afectar a la estética del pelo, pero no a la alopecia como tal, al ritmo de caída. ¿Algo más que pueda afectar al ritmo de caída o que tengamos que evitar para que no se nos caiga más el pelo? Claro, si hablamos de finura o de caída, ¿no? Es decir, si hablamos de caída, de fluvio, probablemente hay mucha gente, sobre todo mujeres que están viendo este vídeo, que ellas dicen, a mí se me cae el pelo. Yo veo pelos en todas partes, ¿vale? Y se me está cayendo el pelo, me da igual lo que diga esta gente, a mí se me cae el pelo. Probablemente lo que tiene esta persona se llama efluvio, es decir, caída telógena, porque se caen esos pelos en fase de crecimiento, crónica, porque dura más de 6 meses. El efluvio telógeno crónico, que a lo mejor, voy a decir un comentario que es que a lo mejor el 50% de las mujeres del mundo mundial piensan que tienen esto, aunque realmente casi ninguna cumple criterios, la mayoría tiene únicamente un recambio agilizado, pero este problema de caída llamativa de pelo no sabemos qué origen tiene y ocurre muchas veces en mujeres con pelo largo y entran en una dinámica muy particular que aquí sí que, fíjate Borja, la inflamación juega un papel fundamental y el lavado de pelo y la caspa, que luego hablamos de la caspa. Un error muy habitual, un mito muy extendido es
que lavarte el pelo hace que se te caiga más el pelo. Error garrafal, de los peores que puedes hacer, ¿vale? Todos nosotros, o sea, nuestro cuero cabelludo, para intentar protegerse, produce sebo, ¿vale? Y produce otros colesteroles y otras, como escualeno, producen grasas. Esto nos protege el cuero cabelludo, lo intenta impermeabilizar. Y de hecho es la razón por la cual hay gente que tiene el pelo más graso y gente con el pelo menos graso, ¿vale? Ese sebo y eso, otro tipo de, digamos, de grasas, es utilizado por hongos que tenemos todos. Por ejemplo, la malassezia, ¿vale? Malassezia furfur, por ejemplo, o malassezia globosa, hay muchos tipos. Esos hongos, que lo tenemos todos, que no son contagiosos, se alimentan de nuestra grasita, también nos protegen porque se pegan con otras bacterias para que es una microbiota que nos ayuda, pero a veces hay personas que producen mucho sebo, con lo cual hay mucho hongo, o personas que a lo mejor son muy inflamatorias y a poco hongo que vean quieren atacarlo ya y eso produce caspa, produce inflamación. Esa inflamación lo que produce es que favorece, porque da órdenes a que ese pelo entre en caída, en apoptosis. Ahí sí que hay caída. Y un error habitual en muchas mujeres es no lavarse el pelo, porque cada vez que se lavan el pelo, evidentemente, al tocarlo se desprende pelo, Claro. piensa que se cae más, pero al no limpiárselo, acumula sebo, acumula descamación, acumula inflamación y el ciclo se perpetúa ilimitadamente. Así que una cosa que va muy en contra que de pelo es no lavarse el pelo. Hay que lavárselo. Seguramente es un mito muy extendido, o sea, yo lo escucho muchísimo. Entonces, ¿recomiendas lavarse el pelo en hombres a diario, por ejemplo? Sí, o sea, a ver, depende luego de qué capacidad tengas de dermatitis seborreica o cuánta grasa produzcas, pero yo creo que gente con pelo corto como tú y yo no tenemos ninguna excusa para no lavarnos el pelo con champú diariamente. ¿Y pelo largo? Pelo largo, a ver, lo ideal también sería lavarse el cuero cabelludo. O sea, el pelo me importa un poco menos el tallo. De hecho, muchas veces, muchas chicas lo que hacen es que se lavan el cuero cabelludo y de medias a puntas, es decir, de la zona medial a la zona distal del pelo, se aplican productos, digamos, para hidratarlo. Pero en chicas, evidentemente, al tener menos hormonas sexuales masculinas, habitualmente producen menos grasa. Si tienen que lavar menos. Pero yo diría un mínimo de 3 veces a la semana. Hay modas ahora de no champú, etcétera, o de los métodos curly, por ejemplo, para intentar proteger el pelo rizado, que es cierto que lavarte el pelo destroza un poco el rizo, pero a cambio te va a picar más el pelo y te hace más caída. Hemos hablado mucho de pelo. ¿Qué hay de la barba? Porque también es un tema que preocupa a muchos hombres. Si no tengo barba o tengo una barba muy fina o no me crece, a mí, por ejemplo, me crece muy poco. Normalmente me afeito, pero me crece muy poco. ¿Qué factor es genético y qué factor podemos controlar? Sí, a ver, de esto desafortunadamente también el impacto genético es importante y de hecho habitualmente la barba es curiosa porque es un carácter sexual secundario adquirido, pero mucho más tardío que otros. De hecho, a veces hay gente que la barba no la adquiere hasta los 30 y pico años. Todavía tienes esperanza, ¿vale? Todavía me queda. También depende un poco de cómo están tus padres, ¿vale? Y abuelos, ¿vale? Para verlo, ¿vale? Que esto a veces también, sobre todo en chicas que cambian de sexo a chicos, muchas veces hablo y le cuento un poquito antecedentes, ¿no? Pero sí que la barba está muy determinada genéticamente, influye en los hormonas sexuales. De hecho, gente que toma, vamos a decir, golosinas, entre comillas, se dopa un poquito en el gimnasio, por supuesto, pierde pelo aquí, pero gana aquí, ¿vale? Porque aquí sí que estos receptores sí que son positivos para eso. Y realmente, si eres joven, mi humilde opinión, joven me refiero, menos de 25 años, yo no estaría especialmente preocupado, pero a partir de 25 años, si no tienes barba y quieres, ahí a lo mejor hay que buscar cosas. Y cuando digo buscar cosas, hay muy pocas cosas, de hecho no hay nada que puedas hacer tú a nivel de tu cuenta naturalmente, y va todo por vía farmacológica, en otras palabras. Si tienes una cierta barba, pero tienes algunos huequitos, puede ser, como ya en Latinoamérica tienes una chance de que únicamente con fármacos tópicos o en pastillas mejora la barba. Pero si hay que mejorar más de un 25-50%, eso habitualmente es ya indicación de trasplante, ¿vale? Se coge pelo, se trasplanta. De hecho, no había pensado nunca en la posibilidad de trasplante a barba. Trasplantos, pacientes sobre todo pendientes que trasplantan, como curiosidad que sepas, sobre todo musulmanes, lo que más me piden. Me estoy contando de uno que es muy majo, que él también tiene poco pelito aquí y tal, y le dije, oye, contigo me planteo, aparte de cogerte aquí atrás para trasplantar esto, a lo mejor te cojo la barba. Me dijo, doctor, eso no se puede. No lo toques. No lo tolero. Y dije, razón, ¿no? Esto es el tema social del pelo es muy importante. Es verdad, es verdad. Además, bueno, que los musulmanes normalmente tienen una muy buena barba. Y lo que dices del tema cultural es totalmente clave. Es decir, ¿por qué le damos tanta importancia al pelo, crees tú? A ver, el pelo, la función que tiene el pelo, lo he dicho antes un poco, o sea, es que puedes pensar que hay cierta función protectora, por ejemplo, para el sol que no te quemes, las cejas y pestañas para el sudor. O sea, muchas veces trato yo, por ejemplo, alopecias areatas en gente o deportistas porque corren y el sudor le entra en los ojos o el polvo. Pero fundamentalmente la función es social, puramente social, ¿vale? De identificar patrones sociales o fundamentalmente físico, ¿de acuerdo? Y por eso, por el tema de la función social es lo que está provocando tantos problemas también a nivel psicológico en chicos y chicas. Vale, y obviamente también un tema estético, ¿no? Sobre todo en la mujer, al final,
enlazando con las repercusiones psicológicas de perder pelo, cuéntanos un poquito en el hombre y en la mujer, en tu experiencia clínica diaria, ¿qué repercusiones psicológicas puede tener el perder pelo? A ver, es bastante grave esto. Te cuento esto. Yo sí que es cierto que intento también, hablando, soy muy directo hablando, y digo calvos y calvas, porque me gusta normalizar. De hecho, en mis vídeos normalizo mucho. En la consulta pacientes se ríen conmigo, porque muchos pacientes lloran en mi consulta, lloran, ¿vale? Hombres y mujeres de cualquier edad. Pero es un tema muy tabú. Es un tema muy tabú. En hombres un poquito menos, en mujeres muy tabú todavía, ¿vale? Una mujer calva, es decir, mujer que clarea mucho, empezando la genética, mujer que aquí clarea un montón, que esto es muy frecuente, ¿vale? Es menos frecuente que en hombres, pero es muy frecuente simplemente que se oculta, ¿vale? No puedes decirlo. Y nadie y en tu círculo de amigas, nadie lo puede saber. Entonces, eso, que no saberlo, piensas que estás sola y entras en un mundo de caos y destrucción. Y hay gente que se aprovecha de ti, que luego sí que hablamos de esto, ¿no? De pseudoterapias, ¿no? Y entonces empieza en un mundo muy complicado. Entonces, en las mujeres a veces veo que hay un muro, y en hombres veo una cosa distinta. En hombres, sobre todo chicos jóvenes, que ven los más vulnerables, sobre todo chicos a partir de 15, 16 años, que ve que su padre es calvo, que ve que empieza con entradas, empieza a mirarse, empieza a ver publicaciones en Instagram de muros ahí, ¿no? Como si fuera el típico cantante de reggaetón, ¿no? Latino, pelo perfecto ahí, ¿no? O el tuyo, ¿no? Esto es, ¿no? Pero esos son casos muy extremos. Lo habitual es tener todos, sobre todo en gente caucásica, ciertas entradas. Y veo que también empiezan un poco a recluirse y es muy peligroso. Y me encuentro muchos chicos muy jóvenes, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, con obsesiones muy llamativas, incluso que rozan lo que se llama dismorfofobia. Es decir, que tienes un poco de alopecia, por supuesto, pero que toda tu vida gira en torno a ese problema cuando realmente es un tema muy menor. Pero ¿qué pasa? Que si el desideratum de la gente joven, Instagram, YouTube, lo que sea, TikTok, es un pelo perfecto, que también te digo, yo trato a mucha gente, por supuesto no diré nombres, pero gente, vamos a decir, famosa, que aparece en medios. Y muchas veces la gente también tiene problemas de alopecia. Y en el cine o en los medios se camuflan o hay productos tópicos, fibras capilares o pelucas, que cuidado con lo que es verdadero, con lo que es falso. Claro, nadie lo sabe. Pero entonces tienes pacientes muy afectados psicológicamente, dices que se aíslan mucho, por ejemplo. Se aíslan mucho, o sea, todavía no he tenido con alopecia areata, que es sobre todo en chicas que pierden todo el pelo, alopecia areata total, sí que he tenido, y digo esta palabra para que no censuren el vídeo, intentos autolíticos. ¿Vale? Que esto para que no sepas, gente que se hace daño a sí misma, ¿me entendéis? No puedo decir la palabra con ese. Por la depresión provocada en la repercusión psicológica de pérdida de pelo es muy importante. También, sobre todo, porque la gente que pierde pelo, cuando pierdes todo el pelo, empiezan a decirte en la calle, sobre todo comentarios de has superado el cáncer, tal, o sea, empiezan a meterte en un mundo que tú no es tu mundo realmente y empiezan a tener convencimientos muy negativos. Y en chicos lo que veo sobre todo es tendencia a la autodestrucción también y el autoodio a uno mismo, ¿vale? Y eso también provoca mucha depresión, ansiedad, pérdida de libido, y esto es interesante porque se relaciona también con el tema de la medicación, ¿vale? Va un poco todo de la mano. Claro, ya no se sabe qué es causa y qué es consecuencia, muy interesante. ¿Existe la calvofobia? Calvofobia, vamos a ver, hablamos de calvofobia, yo creo que es lo de odio o intentar reemplazar un poco a alguien si es calvo. La calvofobia es curioso porque, por ejemplo, no sé si te has fijado, Jesucristo siempre aparece con pelazo, ¿vale? El demonio calvo, ¿vale? Curioso, no lo había pensado. Los malos de las películas, ejemplo, Voldemort. Calvísimo. Por supuesto, ¿vale? Entonces, generalmente, años 80 y 90, si tú ves una película de acción, el que sea calvo es el malo, ¿vale? Eso por definición, literalmente, ¿vale? Es cierto que actualmente dices, Óscar, pero ahora hay calvos, ¿no? Yo que sé, Vin Diesel, que no es el malo. Vale, pero... Está fuerte. Está fuerte, ¿vale? Solo se permite estar calvo si está fuerte. Si no, no puedes ser calvo. Calvo y delgado. Eres el malo. Eres el malo. Eres Voldemort. Eres Voldemort, ¿vale? Entonces, son sutilezas, ¿vale? Que ocurren a los hombres, esto curiosamente, pero son sutilezas que yo sí que veo. No sé si llamarlo calvofobia, pero hay algunos patrones, a ti no se te permite estar calvo. Si no te mazas, tienes que raparte o trasplantarte, pero no se te permite, ¿vale? Socialmente no se te va a permitir. Esto es algo curioso, pero ocurre. Es decir, vas a ser percibido como alguien menos atractivo, si tienes menos pelo. Por supuesto que sí. Entonces, la sociedad te ofrece las opciones. Si eres hombre y eres calvo, te va a decir, pues, o te mazas, si puedes, si eres alto. Yo si me mazo, parezco un botijo, no puedo, ¿no? Y soy muy bajito. O, si no puedes mazarte, no quieres muscularte, o tú dices, oye, que yo estoy bien con mi cuerpo, en ese caso, pues... tu consulta. Decir, o te rapas o haces cosas, pero no te permite estar calvo. Sí, aunque en la mujer obviamente también hay mucho rechazo a la pérdida de pelo. Pero la mujer es que ni siquiera la sociedad acepta que pueda estar calva. Es curioso ya. O sea, claro, es un grado más extremo, ¿no? Es que es distinto, es todo una pena, pero son cosas distintas completamente. La mujer
Nunca se va a aceptar que ni por ella misma sea calva. De hecho, fíjate, las mujeres por supuesto son calvas, ¿eh? Y hay muchas mujeres calvas y de toda la vida, de Dios, hablando... Es muy habitual ver mujeres a partir de 50 años que clarean aquí mucho, ¿vale? Se ve el cuero cabelludo. Si tú le dices, oiga, usted está calva. No, no, yo tengo el pelo fino. No, no, usted está calva. Es que las palabras son también importantes. Ellas, ni siquiera ellas entienden que tienen alopecia androgenética. No, tienen el pelo fino. Que no, usted está calva. Igual que yo tengo entradas. Es lo mismo y tiene solución, pero es que socialmente no se acepta. La mujer calva es imposible, cuando es lo mismo problema que los hombres. Wow, es increíble. ¿Y qué porcentaje de hombres y mujeres tienes en consulta? Por curiosidad. Sí, vamos, 65% diría, posiblemente hombres, 35% mujeres. ¿Y ves que recientemente cada vez más mujeres consultan? Sí, por supuesto que sí. De hecho, por eso insisto, intento decir palabras como calva para normalizar que no pasa nada. Si hay muchas cosas. Ahora la medicina ha avanzado tanto, últimos 5 o 10 años en el pelo, que es que hay mejorías muy significativas en las mujeres. Siguiendo con la mujer, ¿por qué pierde una mujer pelo? Si hablamos de alopecia androgenética, es parecido al varón, pero no tanto, es más compleja. Y eso es un problema. La alopecia androgenética en la mujer no es tan hormonal. Es hormonal, y de hecho hay mujeres que tienen base genética y, por ejemplo, tienen ovario poliquístico o alteración suprarrenal, tienen hiperplasia suprarrenal congénita y empeora su pelo, pero hay un componente multifactorial, involutivo, quizá inflamatorio, quizá oxidativo, como comentabas antes, que no entendemos bien, y eso también significa que los fármacos son un poco menos potentes, los habituales, como finasterida, por ejemplo, en mujeres, aunque las mujeres tienen otros fármacos distintos. Es un poquito más complejo, no lo entendemos también, la alopecia androgenética femenina. Vale. Y después, pero sí que la menopausia, o sea, interviene mucho, ¿no? Antes de la menopausia y después de la menopausia, embarazos. Muy buena pregunta. O sea, vamos a ver, cuando hablamos de pelo fino, justo hablando de la mujer que habla de pelo fino, alopecia androgenética, en las chicas digamos que hay fundamentalmente como dos patrones que yo he reconocido. El habitual es una mujer que tiene antecedentes genéticos, que siempre ha tenido un pelo más o menos bueno y llega a la menopausia, ¡pum!, sus ovarios están ya en huelga, no producen estrógenos y con su genética de sus padres, abuelos, tíos, de quedarse calvito, en este caso calvita, ya no está protegida por sus hormonas sexuales femeninas y empieza poco a poco a perder pelo, a afinar. Y luego otro patrón más desafortunado que veo muchas chicas en consulta que tienen tanta carga genética que a partir de la adolescencia ya empiezan a afinar mucho el pelo, ¿vale? Y empieza a abrirse la raya. Y luego, por supuesto, después de la menopausia empeorarán, pero ya eso es perfil que hay que ponerle medicación muy rápido para que mejoren. Vale. Y el tema del embarazo es un tema distinto. El embarazo, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, muchas chicas van a mejorar su pelo, porque hay más hormonas femeninas. Es como tomar algunos anticonceptivos, ¿vale? Su pelo mejora de forma artificial, porque toma hormonas femeninas. Nace el niño, y lo que se produce, evidentemente, es la salida de la placenta. La placenta es básicamente lo que mantiene el embarazo, que es lo que produce hormonas, y al producirse el alumbramiento, es decir, la salida de la placenta, es como si de golpe te quitan las pastillas, es decir, que estás tomando, es decir, las hormonas te la quitan de golpe, y a los 3 meses, que es la fase telógena, se cae el pelo que ha crecido de más artificialmente, que se recupera solo sin hacer nada, relax, ¿vale? Lo cual también me imagino que interactúa con el estrés de tener el niño, el dormir poco y todos esos meses, ¿no? Totalmente. Esto lo decía antes, que los humanos somos mamíferos un poco particulares. Hay un estudio divertido, bueno, divertido, leerlo sí, aunque para los ratoncitos no tanto, te cuento. Cogían unos ratoncitos y otros ratoncitos. A uno les ponían música clásica, tranquila, bajita. Y a los otros, pobrecitos míos, les ponían música de rock muy alta, ¿vale? Estrés auditivo, pero estrés. A los pobrecitos míos, que les ponían AC/DC a toda castaña, a una semana después tuvieron efluvio, caída de pelo, cambiaron el pelaje. Esto no se ha demostrado 100 igual en humanos. Probablemente el estrés en humanos no es tan importante para el pelo, pero algo influye. Entonces, ese ciclo vicioso de sales del embarazo, se te cae el pelo, por supuesto, tus hormonas están caóticas, tienes un niño, no duermes, más estrés, no te lavas el pelo, más inflamación, todo eso, caos y destrucción. Sí, es el puzzle, la tormenta perfecta, ¿no?, para el pelo. Curioso el estudio de la música en ratones. Pobrecitos. Pobrecitos, sí. Vamos a entrar en lo que más interesa a la gente, que son los tratamientos. ¿Qué hago para mejorar o solucionar mi problema? Vamos a ir de lo más suavito a lo más heavy. Entonces, este mundo de la alopecia, caída del pelo, es, como bien sabes tú, el lejano oeste, ¿no? Es decir, hay de todo absolutamente y muchas veces pues, se aprovechan de la angustia, del dolor del paciente, ¿no? Después reflexionamos sobre eso. Pero sí que hay algunos suplementos, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos que parecen interesantes y que tienen evidencia
en cuanto a alopecia. Vamos a mencionar algunos. Yo te voy a lanzar algunos y tú me dices, pues eso sí o eso no sirve de nada, ¿vale? Por ejemplo, se escucha mucho el sopalmeto, ¿no? ¿Para qué sirve o si sirve para algo? Sí, hay como una tríada, yo diría que hay 3 suplementos nutricionales que cualquier persona puede comprar que pudieran ayudar algo en la alopecia androgenética masculina, la que puedo tener yo, ¿vale? Ahora lo haremos. Que es soplamento, como decías bien, que es básicamente pues, se llama repenso cerulata, luego la curcubita pepo, que es la calabaza, y el Pygeum o Pygeum africanum, ¿vale? Son parecidos los 3, tienen unas diferencias. Fundamentalmente lo que hacen es que actúan a nivel de las hormonas sexuales masculinas para que haya un poquito menos actividad en tu folículo. Un poquito menos, ¿vale? De hecho, también los urólogos lo utilizan para la próstata, aunque justo este verano ha salido un metanálisis, un estudio de estudios en los cuales han visto que para la próstata, aunque cambia algunos valores, a nivel clínico no tiene relevancia, o sea, son cosas como muy flojitas. Este tipo de suplementos puede tener sentido en alguien que apenas tenga alopecia, muy poquito, y a lo mejor quiere tomar algo como para mantenerse o ralentizar, a lo sumo, aunque se quedan un pelín flojos desafortunadamente en mujeres y en hombres que tienen una alopecia ya establecida, digamos, ¿vale? Y ahí te tienes que empezar ya con los fármacos que actúan al mismo nivel, pero son más potentes. Vale, es un tema de potencia, ¿no? Es un tema puramente de potencia. Vale. En cuanto a vitaminas y minerales, ¿qué papel tienen? Biotina, ácido fólico, otras vitaminas del grupo B, o en los minerales, el hierro, el zinc, el cobre, el selenio. ¿Qué papel tienen? La pregunta del millón. De hecho, siempre promuevo en mi canal que alguna vez van a aparecer las ruedas de mi coche pinchadas, ¿no? De las empresas de los laboratorios de vitaminas. A ver, es un tema muy complicado. Bueno, no es tan complicado, es muy fácil de explicar. A nivel operativo, generalmente, el pelo es muy tonto y a poco que lo nutras, va bien. Es cierto que déficits nutricionales, por ejemplo, déficit de zinc, o déficit de folato, o déficit de vitamina B12, tienen repercusión en tu pelo. El problema es que esos déficits en el mundo actual es rarísimo, salvo que seas alcohólico o tal, pero claro, entiendo que alcohólico que no comes, el problema del pelo justo fundamental número 1 no es. Es cierto que, sobre todo, los que más me importan a mí es el hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc, tiroides, que lo he dicho ya, y vitamina D, un poco, son los que pueden ser un poco más relevantes de cara al pelo, aunque la mayor parte de los pacientes tienen niveles adecuados. Y ya sabes, además tú mejor que yo eres endocrino, muchas de estas vitaminas, sobre todo la vitamina del grupo B, son vitaminas hidrosolubles. Eso significa que la tomas, tu cuerpo ve que estás bien y lo orinas. Por eso hablamos de corinas euros, ¿no? Es decir, salvo que tengas déficit nutricionales, que oye, a veces he visto, sobre todo pacientes que a lo mejor están después de problemas ingresados en hospital, etcétera, malnutridos, ahí sí que puede tener sentido. Para la mayor parte de nosotros, con alopecia androgenética, no es súper relevante. Sí, bueno, anemias ferropénicas, ¿no? Chicas. Corregirla. En chicas chicas es muy frecuente. Esto es o B12 en personas un poco ya de más edad también frecuente. La vitamina D es verdad que también la deficiencia. Pero sí, en general, al final, si no estamos desnutridos, es muy difícil que tengamos un déficit de varias vitaminas, ¿no? En el mundo occidental es muy raro. Sí. Vale. ¿Y los champús anticaída sirven de algo? Pues la respuesta corta es que no. No sirven, no sirven. Te van a pinchar las ruedas, ¿eh? No, ya me conocen de sobra, hace muchos años. A ver, aunque no sé, fíjate, me estoy dando cuenta de los champús anticaídas, hay muchos, de marcas algunas muy buenas, espero que no me maten, que luego me escriben por Instagram, limpian muy bien, por cierto. Pero bueno, gente cuando alguien, o sea, los champús que se publicitan como anticaída, que por supuesto es un poco publicidad, un poco tal, llevan cosas extras, por ejemplo, yo qué sé, taurina, cafeína, sopalmeto, tal. Entonces buscan un poco es el claim publicitario que hacen algo más. El problema es que esas cosas, aunque sí que hay estudios in vitro o en modelos animales que pueden hacer algo, cuando llegas a humanos y tienes primero que penetrar la piel para que lleguen, o digamos alopecias más significativas, ahí ya, pues, ya no ves que tengan un beneficio extra. Entonces, no son malos, pero, a ver, imagino que nadie piensa, o espero, que si usas un champú de caída, no te quedas calvo, ¿vale? No, por favor, que esto imagino que la gente lo entiende, ¿no? Bueno, nunca sabemos, las expectativas de la gente a veces pueden ser muy bizarras, ¿eh? Hay algo que vi en tu canal y me interesó muchísimo. Ese era un buen título, me llamó la atención. No me acuerdo exactamente cómo era, pero era como el ingrediente milagroso tal, me llamó, pinché y era brócoli, el brócoli y el sulforafano. El poder del brócoli, que dicen. Cuéntanos el poder del brócoli. El sulforafano. A ver, bueno, realmente hay muchos... A ver, los fitoestrógenos, en otras palabras, que esto no me has preguntado, pero esto te lo sabes tú mejor que yo. Todo esto, insisto, un poco humo, ¿vale? Muchas veces los pacientes preguntan, evidentemente con razón, si pueden hacer algo más que no sean pastillas. Y ahí hablamos de la dieta. Vale,
ya hemos hablado que el problema de los pelos es que hay un ambiente proandrogénico, ¿vale? En algunos pelos, con lo cual nos interesa que sea menos proandrogénico, menos hormonas sexuales masculinas y un poco más femenino. Una de las razones quizás por la cual en asiáticos, además de la genética, ellos consumen más soja, etcétera, es decir, tienen menos caída de pelo, menos pérdida de pelo. Entonces, hay evidentemente, muchas plantas y muchas cosas que podemos comprar que tienen fitoestrógenos, es decir, son estrógenos que aparecen como la soja, que están en diversas sustancias que quizás nos ayudan un poquito a controlar ese exceso, digamos, de hormonas masculinas. Eso sumado a que hay muchas plantas, brócolis y otras, u hortalizas, que tienen capacidad antioxidante, como las uvas, por ejemplo, ¿vale? Con el tocoferol, etc. La capacidad antioxidante quizá, entonces hay estudios in vitro que demuestran que puede hacer que los pelos sobrevivan más. Eso, y encima, añadido que hay algunas moléculas como el sulforafano, que curiosamente pueden activar o actuar directamente para que haya menos transformación de testosterona en androstendiona, es decir, perdón, testosterona en diasterosterona, efectivamente. Es decir, es que digamos que tiene como cierta capacidad sinérgica. Hay estudios tanto aplicándote esto de forma tópica como en pastillas, porque la gente tiene que saber también que el brócoli no vale el que compras, tiene que ser semillas de brócoli, ¿de acuerdo? Es decir, o realmente brócoli que sea como los brotes, ¿vale? Pero el que compras, sí, de brócoli. Esto es. Y a más cantidades grandes. Entonces, eso es como otro ejemplo, ¿vale? Un compañero mío amigo, este es mayor que yo, tiene 65 años, este es médico y se está quedando calvo, por supuesto, cada año está más calvo, pero consume una cantidad ingente de semillas de calabaza. Y él calculó que tiene que consumir no sé cuántos kilos al mes de semillas de calabaza para una eficacia parecida a pastillas. ¿Kilos? Sí. Claro, es que al final los fármacos, ahí sabes que hay una tendencia evidentemente de todo natural, pero a nivel operativo de un fármaco es un purificado natural, ¿no? Es que va a lo que va, pero muy potente, ¿no? Esto es. Entonces, cuando llega un momento que si tienes una alopecia muy avanzada, pues tienes que dejarte de historias y ir a lo que funciona. Claro. O utilizar el fármaco y complementariamente ayudar en un porcentaje determinado con el sulforafano del brócoli, ¿no? Es interesante el sulforafano, sabes que tienes también actividad antineoplásica. Sí, anticáncer, lo sé. Es muy interesante. Pero siempre tiene que ser como semillas, brotes, no vale cogerte el brócoli. O algún extracto que pueda haber, ¿no? Que se venden. Qué bien. Bueno, pasemos ahora entonces a tratamientos médicos, fármacos. Vamos a empezar por los orales. Aquí yo veo dos grupos, ¿no? Tú me dirás, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y el minoxidil oral. Vamos a empezar por los primeros. Inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Qué es esta enzima? ¿Qué fármacos existen de esta categoría y cómo funcionan? Vale, aquí para que nadie se confunda hablamos de alopecia androgenética, calvicie común, hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, efectivamente, están una serie de fármacos que lo que hacen es que bloquean que tu testosterona no se convierta a una hormona más potente, que da todavía más problemas en el pelo. Así es como funcionan. Y esa transformación de testosterona en dihidrotestosterona, pues la vehiculiza una proteína, una enzima que se llama 5-alfa-reductasa, que por cierto hay 3 en el cuerpo. Hay una que está en el cerebro, la 3, que nadie se acuerda de ella, pero fundamentalmente en el cuero cabido hay la tipo 1 y la tipo 2. Vale. Si tú con un fármaco, o con el sopalmeto, o con otras cosas, bloqueas parcialmente esa enzima, por la testosterona no se va a transformar en la forma más potente, y de forma que tu pelo va a mejorar porque ya no está sometido a esa orden de cáete el pelo, ¿vale? Esto es fundamentalmente la finasterida y el primo un poquito más reciente, que es la dutasterida. Y por otra parte, tenemos otro fármaco, más antiguo todavía, que se llama minoxidil, que empezó hace muchos años de forma oral, pasó luego tópico y luego vuelto oral. Esta pastilla o este tópico no tiene nada que ver con las hormonas y por una vía distinta, que se llama vía Wnt-betacatenina, da una orden directa al pelo y dice crece, 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 ¿vale? Así es como funcionan ambos grupos de fármacos, digamos. Fundamentalmente el minoxidil es potente en mujeres y en hombres, y la finasterida y dutasterida son más potentes en hombres que en mujeres. Por lo que dijiste antes de que mujeres son menos respondedoras, ¿no? Efectivamente. ¿Qué efectos secundarios tienen el finasterida y el dutasterida? Porque se habla muchísimo de eso. Esto es mi día a día. A ver, el problema es que cuando tú tocas algo a nivel de hormonas, ya el paciente ya está inquieto, porque a nadie le gusta ver las hormonas, y ya empezamos en historias. Vamos a ver. Evidentemente, si lo que hacen estas pastillas es bajar la cantidad que hay en tu pelo y en tu sangre de DHT. La HT es un derivado de la testosterona que tiene exactamente las mismas funciones que la testosterona, simplemente que es más potente. Cuando se une al receptor, da órdenes más potentes en cualquier receptor, por ejemplo en la próstata o en el pelo. Evidentemente, las hormonas sexuales a nadie se le escapa que están involucradas en otros procesos, ¿vale? Y lo que la gente está pensando sobre todo es temas de la esfera sexual, digamos. Que aquí me refiero sobre todo, no tanto que no funciones, aunque podría parecer,
Sobre todo me refiero a menos ganas, pérdida de libido, ¿vale? Entonces, sabemos por estudios, ensayos, ahora te cuento mi experiencia y la vida real, más o menos a partir de 60, 65 años, alguien que toma estas pastillas, porque además es parecido, tiene un 3% de probabilidad de tener menos ganas. 3%. O sea, de 100 pacientes que lo toman, 3 tienen menos ganas. Según los ensayos clínicos y metaanálisis. De media. Y de hecho, de ese 3% incluso, un 40% que lo tiene, si mantiene la medicación, se recupera. Y los que no se recuperan, hay que bajar pastillas. Y se recuperan todos. ¿Vale? Otro tema también que es todo para otro podcast, lo del el tema de los efectos persistentes a largo plazo, que eso tenemos bastante duda de que sea así y no sea realmente un tema psicológico. Ahora sí que hablamos de esto. En gente joven, esos efectos adversos no son imposibles, pero son muy raros, ¿vale? La forma joven, ¿a partir de qué edad, perdón? Joven, vamos a decir, menos de 65 si quieres, ¿no? Vale, claro, es que la gente, los médicos hablamos de joven por normalmente debajo de los 60. Para mí, 50 años es un jovenzuelo, tengo todo con él. Entonces, ¿qué pasa? Que, es que el hombre con su pene hay una relación ahí muy estrecha y muchos están muy obsesionados y todos los temas que son esfera sexual, ansiedad, nervios, concentración, etcétera, son más que signos, son síntomas. Y aquí el problema de esto es que hay un componente subjetivo importante. Entonces, por supuesto, estas pastillas, en un porcentaje reducido de pacientes, tienen mala suerte que producen estos síntomas. Vale. En la mayor parte de los pacientes no ocurre. De hecho, es mi experiencia. Yo estas pastillas, yo veo muchos pacientes, muchísimos. Y prescribo esto, muchísimo. Todos mis pacientes, de hecho, tienen mi correo personal. Como todos tienen mi correo personal, yo tengo perfectamente, tengo casi un Excel de quién tiene efectos adversos. Digamos que en mi Excel es como un 0,5% probabilidad, ¿vale? Es muy bajo, pero no es imposible. El problema es que, evidentemente, temas de libido, etcétera, tiene un componente subjetivo psicológico muy importante. De hecho, habitualmente los urólogos, endocrinos, etcétera, cuando hay algún problema de disfunción eréctil, aparte de descartar que tengas una diabetes, que no tengas hipertensión, colesterol, etcétera, también hay un componente de miedo a que no funciones y luego no funcionas por el miedo, ¿vale? Es cierto que la gente habitualmente que viene a mi consulta me conoce ya y sabe que le voy a poner medicación, con lo cual quizás estoy haciendo un sesgo, porque los pacientes que vienen conmigo son pacientes que están tranquilos de por sí, que no van a tener problemas. Esto yo lo acepto, ¿vale? De hecho, hay siempre, y abro un melón aquí, no me importa que me voy a mojar, hay también inquietud en el ambiente con tema de estas pastillas y podría estar relacionados con temas de depresión, lo decía antes, ansiedad, alteraciones de la concentración, lo dicen los americanos, no me gusta la palabra, brain fog, ahora todos brain fog. Neblina mental. Esto, sí, que es, defínemelo, neblina mental, nadie se puede definir, ¿no? De hecho, con hipótesis de temas de neuroesteroides, tal, que esto es interesante, aunque en humanos nunca se ha demostrado. Y de hecho, actualmente, un poco de consejo que puedo dar, aparte de que tu médico esté contigo, te apoye, intente darte confianza, yo insisto, dejo mi correo, tal, es no tomar estas pastillas por obligación, porque sabemos que la gente, yo lo veo, yo cuando entre la consulta, que le veo ya con cierto congoje, sé que es un paciente que va a tener más papeletas de tener efecto nocebo, o real incluso, ¿vale? Es muy interesante esto. El efecto nocebo es un efecto adverso que es real, es 100% real, pero en parte ha sido inducido por ti. Por tu expectativa negativa. Exactamente. Se liberan en tu cabeza de alguna manera neurotransmisores que te producen el problema. Vale. Entonces es muy importante estar tranquilo con esto y asegurar al paciente que cualquier efecto adverso, que es muy raro que pueda ocurrir, a bajar las pastillas, se ocurre. Yo tengo pacientes que a lo mejor me dicen, Óscar, cuando tomo una pastilla todos los días, me siento raro, pero con 5 ningún problema. ¿Qué hacemos? Digo, joder, por 5 días a la semana y solucionado, mejora el pelo y no tienes problemas, ¿vale? Mucha gente no sabe que cualquier tipo de eficacia, pero también de efectos adversos, es dosis dependiente, ¿vale? Entonces, por eso, cada paciente tiene que buscar su dosis que no le da el problema y además mejor pelo, ¿vale? ¿Pero actúan como antiandrógenos como tal? No lo son. En mujeres sí usamos antiandrógenos, como por ejemplo la espinolactona o antiguamente la flutamida. Tanto finasterida como esteroide no son antiandrógenos porque no tocan el receptor de hormonas masculinas. Lo que hacen es que haya menos DHT. De hecho, mucha gente no sabe, y espero que esto tampoco, bueno, voy a decir que no hay mucha gente, pero conociendo a ti, luego hay mucha gente que tú tienes mucha proyección, pueden subirte la testosterona estos fármacos, ¿vale? Porque hay menos conversión. Exactamente. De hecho, hay gente que tiene, de hecho, yo vi un paciente que me contaba esto, que tiene reacciones paradójicas y tiene más libido a tomar pastillas. Y alguno, aunque no lo dice muy alto, tiene más ganancia muscular. No se considera dopaje. De hecho, unos endocrinólogos hace 5 años, si no recuerdo, hace unos años, investigaban TRT, es decir, terapia de reemplazo de testosterona con geles, ¿no? Eran hombres de 50 y pico años que querían tener más libido, etc.
Y el problema de la terapia de reemplazo de testosterona es que mejora tu estado anímico, más concentración, más libido, etcétera, más fuerza tal, pero a cambio, sobre todo el problema que tenían era problemas prostáticos brutales, ¿vale? Evidentemente de retención urinaria. Y ellos investigaron finasterida y dutasterida a ver qué pasaba. Y determinaron, que es lo que yo veo, que no hay problemas en otras partes del cuerpo, como puede ser el músculo o el hueso, porque es que sigue habiendo testosterona para que esas funciones se mantengan, y mejoraba el pelo y la próstata. De hecho, en pacientes que yo soy muy prístino en la consulta y la gente me cuenta todo, pacientes que yo sé que toman cositas en el gimnasio, le digo, macho, a lo que quieras, tu padre, por supuesto, te recomiendo que no te lo tomes, pero si tomas estas pastillas, parcialmente te va a proteger de esos efectos malos en alguna parte de tu cuerpo, sobre todo con la cabeza, el cuerpo oído y la próstata. Claro, porque lo hemos dicho antes, al final hay muchísima relación entre los andrógenos anabolizantes exógenos y el ritmo de caída, ¿no? El ritmo de aparición de la alopecia. ¿Qué dosis se suelen utilizar en inhibidores? Claro, fíjate, aquí también tenemos otro problema, y es que en tricología o en el mundo del pelo, todo lo que uso yo fundamentalmente es uso fuera de indicación, que es la gente que lo entiende porque esto provoca mucha confusión y luego mucho malestar entre los pacientes. Ahora mismo, si tú eres un hombre y estás calvete, está únicamente aprobado para ti minoxidil tópico al 2 o al 5% o finasterida 1 miligramo diario. Todo lo que no sea eso se llama uso fuera de indicación, es decir, que usamos fármacos como puede ser la dutasterida, ¿vale? Off-label todo. Off-label todo, en algunos países no, porque por ejemplo en Corea del Sur se usa, pero que no tiene indicación, por ejemplo, por la EMA, es decir, la Agencia Europea o la Agencia Americana, la FDA, de medicamentos para ser usados para la alopecia androgenética. Sabemos que funcionan, sabemos que son seguros, pero esa indicación no aparece. ¿Por qué? A ver, hay varias teorías, yo creo fundamentalmente por una razón de dinero. Me explico. Conseguir las indicaciones, es decir, que una agencia reguladora de medicamento diga que un medicamento tuyo sirve para una cosa, a los laboratorios grandes les importa que aparezca esto para que evidentemente la gente lo use. ¿Qué pasa? Que estos medicamentos para el pelo lo van a usar igualmente, ¿vale? Entonces, como lo van a usar igualmente, no tienen que emplear miles de millones en hacer muchísimos ensayos clínicos para conseguir aprobación. En resumen, nunca habrá indicación, en mi opinión, de dutasterida en hombres o mujeres para la alopecia androgenética. No le interesa al laboratorio, yo lo entiendo. De hecho, ya han perdido la patente industrial, ya se perdió, ¿vale? No voy a decir marcas por si acaso lo tal, pero la marca que empieza por G y acaba por K, que tiene la dutasterida, perdió la patente industrial, entonces, de hecho, hay genéricos, entonces no le interesa nada, ¿vale? Claro. ¿Y off-label qué dosis utilizas tú? Dutasterida habitualmente, la dosis habitual es 0,5 miligramos todos los días. Es dosis habitual, aunque depende de cada paciente, pero es dosis habitual. Vale. ¿Y se pueden administrar en mesoterapia? Sí, se puede administrar en mesoterapia, pero aquí, volvemos a lo que he dicho antes, hay que tener cuidado con los pacientes vulnerables. No me gusta y odio y veo muchos pacientes que se han aprovechado de ellos. Esto lo odio. Cuenta, profundiza ahí. Odio, es que me siento fatal porque habitualmente el paciente con pérdida de pelo que viene a verte, muchos están mentalmente cao total, ¿vale? Porque ven que están calvos o están calvas, ven que han perdido mucho tiempo y dinero en chorradas de diverso tipo, ¿vale? Sea tratamientos médicos muy raros que no aportan nada, solo al billete de la clínica, o suplementos raros que no aportan nada, solo el billete de laboratorio, y vienen destrozados y un poco como si fueran Lourdes, ¿no? A ver qué haces como la Virgen de Lourdes. Entonces, odio que el paciente no esté informado de esto, ¿vale? Por ese motivo un poco, de hecho hago vídeos yo de un poco de escala terapéutica, ¿no? Al nivel operativo lo que la gente quiere saber es que para la pérdida de pelo es siempre más eficaz la vía oral antes que todo, ¿vale? Entonces lo que no se puede pretender es, si estás muy calvo, únicamente pincharte el fármaco porque algo vas a mejorar, pero no como las pastillas. Esto no te pueden ocultar, ¿vale? Es cierto que todos estos fármacos tienen actividad, de hecho yo estudios, está mi nombre, no pasa nada, que hablo como conociendo del medio. Hay mesoterapia, hay infiltración de fármacos, esto por ejemplo, finasterida, dutasterida, y localmente mejora el grosor, pero no tanto como las pastillas. Y de hecho yo al paciente le comento que es un tratamiento complementario o un tratamiento que a lo mejor un paciente que no quiere tomar tanta dosis de pastillas por X razones o no puede, pues se puede complementar así. Pero no vender la moto únicamente con esto de que es la panacea. Por sí solo te va a ayudar mucho, ¿no? Vale. El minoxidil oral tiene una historia en su descubrimiento interesante. ¿La puedes contar? Sí, o sea, el minoxidil es un fármaco maravilloso y no maravilloso. El minoxidil se conoce en medicina hace ya muchísimas décadas. Se empezó a utilizar como un hipotensor. Bueno, es un hipotensor. Vasodilata, actúa a través de unos canales de potasio. Bueno, el caso es que vasodilata llega más sangre.
Y en el pelo funciona no por la vasodilatación, sino funciona porque da orden directa a que crezca el pelo. Se empezó a utilizar sobre todo para la hipertensión en mujeres, ¿vale? En mujeres que tenían lupus. Hace 50 años más o menos, desafortunadamente todas las mujeres con lupus se suelen morir por problemas de riñón, ¿vale? El riñón les petaba por las hipertensiones que tenían hipertensiones malignas, por supuesto más de 20, más de 200. Y los nefrólogos utilizaban minoxidil a dosis muy altas para tratar esto, ¿vale? Y vieron que se convertían muchas mujeres lobo, ¿vale? Aparecían muchos pelitos. Al ver ese descubrimiento, después se intentó hacer y se hizo la formulación tópica para conseguir la mejoría del pelo, no tanto como en pastillas, pero intentando quitarnos de medio efectos adversos. El minoxidil, al ser un vasodilatador, un hipotensor, tiene dos problemas. El primero, sobre todo en chicas y en climas más cálidos, a dosis altas, produce un poco de retención de líquidos en los tobillos o los párpados, que eso con el tópico no ocurre. Y otro problema que tiene es que a dosis también altas, si te baja la tensión, a tu corazón no le gusta eso, y para que no te marees, late más rápido, tienes taquicardia, ¿vale? Y tienes palpitaciones. Eso con el tópico es muy raro que ocurra. Lo que pasa es que el tópico es muy tedioso, ¿vale? Es muy rollo tener que aplicarte un líquido 2 veces al día, con el pelo largo, es muy complicado hacer esto durante muchos años. Aparte que la eficacia es reducida. De forma que en los últimos 5 o 10 años ha habido un resurgimiento del minoxidil en pastillas, pero a dosis más bajitas que las que se utilizaba para tratar hipertensión. De forma que podemos mantener, de cierta manera, la mejoría en todo tu pelo, una forma fácil, pues en pastillas, sin tantos efectos adversos. Pero de nuevo, uso fuera de indicación y nunca habrá indicación. Eso significa que puede ser que tu médico no te lo quiera mandar, o a lo mejor considere que no es un buen caso para esto. No está obligado, por supuesto, a mandártelo. Es un uso si lo piensa no razonable, no te va a hacer. Claro. ¿Qué dosis es la que se suele utilizar? La eficacia es dosis dependiente. De hecho, justo ahora tengo en revisión un artículo, a ver si me lo aceptan, del que hablo de dosis más altas habituales, pero generalmente ya empieza a funcionar a partir de 0,5 miligramos al día, de ahí en adelante, hasta 5 diría habitualmente lo normal, aunque luego cosas exóticas. Sí que es cierto que cuanto más dosis, mayor riesgo de efectos adversos, ¿vale? Claro, la hipotensión de las principales. Y aquí tenemos un problema, de nuevo por la falta de indicación médica. En Europa, la empresa que lo lleva, que empieza por P y acaba por R, evidentemente también ha perdido la patente industrial, pero es un fármaco muy barato. Y lo que ocurre es que en muchas partes de Europa, como no hay, en España incluido, como no hay fármaco, se formula en la oficina de farmacia, hace una forma magistral, se hace, ¿vale? Yo recuerdo hace años, cuando empezamos con esto, que había errores, ¿vale? Y porque también depende el medicamento que te vas a tomar, que es un polvo que le han metido entre la cápsula, etcétera. Bueno, lo han hecho bien. Si esa mañana el farmacéutico o farmacéutica se ha tomado un café de menos, a lo mejor no es del todo correcto. Y ha habido problemas con esto. Ya esos problemas es cierto que ya casi no los veo, con lo cual estoy tranquilo. Pero es cierto que esto ha sido problemático, porque también ha dado cierta mala fama al medicamento cuando ha habido excesos de dosis. Los nefrólogos, por ejemplo, utilizaban dosis de 10 miligramos, 100 miligramos en adelante. Yo hablaba de 0,5. Dosis grande. No tiene nada que ver, pero sí que es cierto que a veces cuando ha habido problemas de estos fármacos, cuando hemos analizado después qué ha pasado, en vez de haber, por ejemplo, 1 miligramo, había 1000 miligramos en las cápsulas. Entonces hay que tener cuidado con esto, sobre todo de cara a los farmacéuticos. Claro. ¿Por qué los medios hablaron en su día de la vacuna contra la alopecia? Ah, bueno, pero esto cada año, siempre... Cada año hablan, ¿no? Cada año tengo típica entrevista que aparezco en un canal de estos tal, de magazine, que me dicen la cura de la alopecia tal. A ver, se confunden un poco a veces. Ya sabéis que ahora la novedad más importante de últimos, yo diría, 2 años es que han aparecido fármacos muy buenos para alopecia areata, que no la calvicie común, ¿vale? La alopecia areata, que he dicho que es una alopecia muy frecuente, pero que se pierde el pelo, se cae, ¿no? Que es autoinmune. Son los fármacos anti-JAK, ¿vale? Que bloquean una vía, que es la vía JAK. Y que además se toman en pastillas. Y muchas veces, hablando en plata, los medios más tradicionales a veces hacen un poco la picha un lío, ¿vale? Sí. Y confunden una cosa con otra, ¿de acuerdo? Pero como tal, no hay ninguna vacuna para esto, ¿vale? Para la alopecia androgenética. Pero son... Por ejemplo, leí algo del trasplante autólogo de células mesenquimales. ¿Quieres que hablemos de esto? Hablamos de esto. Venga. Vamos a ver, ya hemos visto un poco, resumen a partir de ahora, hemos hecho, para recuperar el pelo hemos visto tratamiento no farmacológico tipo suplementos, tratamiento farmacológico, y vamos a hablar de lo que llamamos tratamiento regenerativo y luego trasplante. Vale, tratamiento regenerativo. Tratamiento regenerativo, aquí vamos a meter todas las cosas que sean capaces de multiplicar las células del pelo sin actuar por una vía farmacológica, ¿no? Es decir, dando órdenes. En esto aquí tenemos 2 cosas, clonación de pelo, que ahora te cuento, y estimulación celular, que sería un poco lo que has comentado antes. Clonación de pelo. Lo comentaba al principio de la entrevista. Vamos fatal.
Vamos muy mal de esto. Se ha conseguido clonar vibrisas, que son los pelillos que hay aquí, los zorros o los ratones aquí, pero ha costado muchos meses para un perito. Y de hecho, hay empresas, incluso algunas se han arruinado, porque no ha conseguido trasladar lo que se hace en animales en humanos. ¿Por qué? El pelo es una estructura tridimensional. Es muy complicada. De hecho, cuando se clonan el pelo, tienes un tallo, si no le das el soporte de fuera, queda como una cosa muy rara, ¿no? Es como un germen de pelo que no tiene ningún tipo de... no es operativo. Ese es el problema que tenemos actualmente. De hecho, últimas publicaciones, últimos años, están parando el tema de la clonación y se están centrando en la ciencia básica de crear como esa matriz tridimensional para poder clonarlo en los próximos años. No sé si tú y yo veremos una clonación de pelo, ¿vale? Ojalá. Es que no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, no la espero antes de 15-20 años por lo menos, ¿vale? Que será maravilloso. Sería hacer aquí una biopsia, coger un pelo, se manda un laboratorio externo, clonan los pelos, a mí me traen 5.000 unidades y yo te las trasplanto y ni pastillas ni leches. Se acabó la calvicie, ¿no? Qué maravilla. Esa es la curación. Vale, regeneración de pelo. Esto se hace ya. Pero también cuidado con los humos. Cuidado con los humos y espero que a nadie le timen. Regeneración de pelo, por ejemplo, lo que se puede hacer actualmente, hay varias maneras, se hace una biopsia, que es coger un trocito de piel con algunos pelos, eso se manda a un laboratorio externo, y ese laboratorio externo lo que suele hacer es aislar algunas células en concreto de ese pelo. Habitualmente, aunque hay varias variantes, células de la papila dérmica, ¿vale? Cogen esas células de la papila dérmica, que es una parte que está en el pelo, se multiplican por miles, te las mandan de vuelta al médico y el médico te las pincha como mesoterapia, ¿vale? Es un poco similar como el plasma con plaquetas que sacan sangre, pero bueno, parecido. Eso algo ayuda, pero eficacia muy reducida. Generalmente el precio que tiene quizá es un poco excesivo. Todavía esa tecnología está muy en pañales. De hecho, hablando de esto, algo que está muy de moda ahora son los exosomas. ¿Sabes lo que es esto? Los exosomas es algo que se está utilizando para muchas medicina regenerativa. Son pequeñas... Vesículas, ¿no? Exactamente. Vesículas que tienen cosas dentro, ¿vale? Ese es el tema. Tienen cosas dentro y esas cosas habitualmente son cosas orgánicas biológicas que si se ponen inyectadas o tópicas tienen dentro, digamos, factores de crecimiento, factores que estimulan las células, sea pelo, sea el corazón, sea tus músculos, sea neuronas, lo que sea, pues se utiliza para muchas cosas. El problema de los exosomas, que están muy de moda ahora, es que habitualmente los buenos, los no vegetales, los que funcionarían más, vienen de personas, son heterólogos, no es autólogo, no es de ti mismo a ti mismo, no, es una persona, habitualmente viene del cordón umbilical de un bebé o viene de la médula ósea, se hacen ahí y se inyectan. Y actualmente ni la FDA ni la EMA realmente tiene claro si se permite o no permite. De hecho es un mundo un poco gris. Yo que reconozco que soy quizá un poco potente con mis medicaciones y mis tratamientos, hasta yo con el exosoma estoy todavía un poco expectante, porque lo que no quiero es pinchar al paciente algo y que encima luego desarrolle un problema de priones, ¿no? Es decir, porque es un contagio, ¿vale? Entonces cuidado con estas cosas. Delicado, ¿no? Bastante delicado. Muy rápido, microneedling, Samirna, son cosas que suenan por ahí. ¿Sirven? ¿No sirven? A ver, hay más cosas, tal. O sea, es decir, hemos contado un poco lo que a nivel operativo funciona. Luego con el trasplante. Hay cosas que vienen, ¿vale? Cosas que vienen, fundamentalmente fármacos que actúan sobre todo sobre el receptor de los andrógenos, como por ejemplo puede ser la pirutamida, el Samirna, que hice un vídeo en mi canal aplicándomelo tal, que lo que hace en teoría es que bloquea genéticamente que sintetice el receptor de hormonas masculinas, todas esas cosas. Que son microARNs. Sí, ¿vale? Entonces directamente van contra el RNA mensajero, es decir, esto para que la gente lo entienda, digamos que bloquean dentro de mis células del pelo la orden de producir la proteína que da el receptor de hormona masculina, de forma que mis pelos, en teoría, mientras lo he utilizado, no tienen ese receptor y han podido seguir creciendo. Que luego si he visto mis vídeos he visto que, bueno, las mejorías tampoco eran tan llamativas, ¿no? Que tampoco es tal. Eso, y también me parece una cosa interesante en unos años que quizás, y esto te va a gustar, Borja, un anticuerpo contra la prolactina, ¿vale? Que a ti la prolactina igual te gusta Contra mucho. la prolactina, ¿y eso por qué? A ver, la prolactina está relacionada con la caída de pelo y un poco con la finura de pelo. De hecho, el pelo también tiene receptores para la prolactina, ¿vale? De hecho, también la lactancia y el pelo no se llevan muy bien. Pero bueno, el caso, y la lactancia y prolactina, el caso es que esto sería un anticuerpo, es decir, una cosa que te pinchas cada 3-4 meses, está en tu cuerpo y en teoría podría mejorar tu alopecia, ¿vale? Estoy en fase 1, es decir, cada vez aparecen más cosas, pero mi sensación, y con información, es decir, insider que tengo, es que todavía no hay nada que sea, ni va a haber de aquí a 5 años mejor que lo que tenemos ahora mismo. Estamos en un punto muy bueno para la alopecia. Entonces tengo esperanzas, pero a veces estoy también un poco desesperanzado a veces, ¿no? Porque veo que no avanza más. Vale. Y lo que hay ahora mismo, y lo más efectivo, sin duda, es el tratamiento estrella, es el trasplante capilar. Sí, o sea, pero mira, buena pregunta.
Porque hay muchos mitos con esto. O sea, el trasplante, yo hago trasplante, es muy útil, pero siempre es un tema complementario a la medicación, ¿vale? No hay trasplante solo. Muy raramente. Vale, bien. Explícanos entonces un poco qué es el trasplante capilar, cómo funciona un trasplante capilar, qué similitudes y diferencias tiene con un trasplante de Riñón, hígado. sí, riñón. A ver, trasplante o microinjerto o injerto, que es lo mismo, ¿vale? Consiste en coger pelos tuyos, habitualmente que se parezcan a la zona donde quieres trasplantar, que habitualmente es la zona de aquí atrás, y esos pelos sabemos que aunque se trasplanten aquí delante, mantienen las características, digamos, de ser inmunes o poco vulnerables a las hormonas masculinas. De forma que si yo cojo un pelo aquí atrás mío y me pongo mi entrada, ese pelo muy probablemente va a permanecer durante décadas, incluso sin medicación. El problema es que yo, por supuesto, tengo alopecia androgenética. No muchísima, pero tengo. Si no hago nada, en unos años yo seguiré perdiendo pelo. Si me trasplanto aquí, mi entrada muy bien, pero aquí iré perdiendo. Con lo cual, igualmente voy a necesitar medicación para mantener el resto, ¿vale? Por eso ese comentario sí que es importante. El trasplante es una técnica, es un poco nueva, lo último, o sea, realmente actualmente llevamos con ella, no se ha actualizado mucho, en el año 2000. Esto empezó curiosamente en la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses trasplantaban, cogían pelos del pubis las chicas y se ponían para cejas, ¿vale? Esto es, No, ¿eso sí, existe? sí. ¿Eso ha ocurrido? Segunda Guerra Mundial, de acuerdo, para las quemaduras. Lo que pasa, claro, que fue Segunda Guerra Mundial, con lo cual todas las publicaciones japonesas, claro, no se compartían en Estados Unidos, pues estaban pegando, evidentemente. Hubo como 50 años que no se avanzó. Años 80 del siglo pasado empezó lo que es la técnica de la tira, que consiste en extraer una tira aquí de piel. Yo a veces hago esto, muy raramente, pero a veces lo hago. Se extrae una tira de aquí de piel que tiene pelo, luego eso se cose, queda una cicatriz lineal, y esa tira de piel que tiene pelo se trocea en pelitos que luego se implantan. Y actualmente, a partir del año 2000, lo que más está de moda actualmente, que es lo que hacemos casi todos, es FUE, se llama, ¿vale? Que es extracción de las unidades foliculares, que es yo voy pelo a pelo, hago agujeritos muy pequeños, de hecho hago agujeritos de habitualmente 0,8 milímetros, son submilimétricos, menos de 1 milímetro, ¿vale? Que por eso, aunque deja señales muy poquito, y voy sacando los pelitos, y ese pelo que saco, luego lo pongo donde necesito. ¿Pelo a pelo? Sí, claro. Unidad folicular unicelular. De hecho, una cirugía mía habitualmente dura 7-8 horas. Madre mía, ¿y cuántos podéis sacar en una cirugía? O sea, generalmente esto depende, mi equipo que ya está engrasado hace tiempo, esto es un problema porque en el trasplante, una variable que valoramos los cirujanos es la supervivencia. Es decir, vale, yo te saco pelo, pero ese pelo tiene que sobrevivir. La supervivencia se determina por muchas variables. Una de ellas es cuánto tiempo pasa tu pelo, ese mini órgano, fuera de tu cuerpo. Porque no está irrigado, no está con nada, está como chocado ahí. Entonces, hay un tiempo máximo que las cirugías se pueden hacer. Claro, si este pelo no se muriera, yo puedo sacar aquí todo lo que quiera y te lo pongo aquí. Pero eso no, hay como un timer. En el que me siento quirófano, es a contrarreloj porque cada minuto que pase puede bajar la supervivencia. Entonces, generalmente un trasplante tipo 7-8 horas, pues pongamos 7 horas más o menos de media, pongamos que la extracción puede ser como 3.500 unidades foliculares, un trasplante grande. 3.500 ¿vale? Una a una. Sí, claro, una a una, y esas 3.500 además pueden ser múltiples, eso es como un trasplante como 8.000, 9.000 pelos, ¿vale? Y cada cirujano, o sea, tú extraes 3.500 en Claro, una... de hecho, el tema de esto de las trasplantes es que evidentemente es una cirugía tan larga que trabajamos en equipo, ¿vale? Claro. Porque son cirugías muy... De hecho, hay varias fases en el trasplante y cada persona tiene sus funciones y al final es trabajar como un equipo para que vaya todo bien. Fenomenal esto es. No me imaginaba que era un trabajo tan artesano, no sé, tan Puramente uno artesano a uno, y ¿no? es muy exquisito, uno a uno esto es. Vale, entonces, importantísimo, sacamos el pelo, la unidad folicular como si fuera una zanahoria de la tierra, ¿no? Y lo plantamos en otro sitio, pero no se puede morir en mitad, no podemos dejarlo mucho tiempo fuera. Generalmente, si no pasa más de X horas y no hace mucho calor, y a veces, de hecho, me decías de lo que hay diferencia con el trasplante de hígado. A veces, de hecho, últimamente estoy utilizando, bueno, igual, una solución para conservar los folículos que es la misma que usan para el riñón. Una solución De que digamos con que tiene nutrientes, iones, tal, iones, que muy cara, por cierto, muy cara, pero que metes el pelito ahí y vive más tiempo. Esto es, teóricamente. Bueno, interesante. Pero la diferencia es que es un trasplante autólogo, de ti mismo a ti mismo. Claro, no hay rechazo. No hay rechazo, no hay que usar medicación, ¿vale? De hecho, hay casos descritos, te gustará esto, de trasplante de cadáver de pelo a otra persona y de familiar a otra persona. Lo que pasa que se ha entendido eso cuando se ha hecho ha sido gente habitualmente, si tú ya estás tomando medicación para bajar tus defensas, ciclosporina por ejemplo, un trasplante de riñón o de hígado, pues evidentemente
esa medicación también va a hacer que tengas menos rechazo al trasplante de otra persona. Pero generalmente cuando se ha hecho eso ha sido gemelos o cosas así, gente que tiene ya compatibilidad. ¿Y se puede poner el pelo del pecho en la cabeza? Yo lo he hecho, ¿vale? Lo habitualmente, a ver, pero cuando tengo que hacer ya eso, mal tema, ¿no? Es decir, ya significa que la zona donante, porque claro, no todo el pelo es igual, a la gente no se le escapa, siempre hacen la broma de si el pelo del pubis, el pelo de las axilas, no es igual que el resto del cuerpo, ¿no? De hecho, ahora se ha puesto un trasplante de pubis porque la gente se ha depilado y ahora quiere más pelillo, ¿no? Pero bueno, ese tema lo dejamos para otra vez. ¿Cómo trasplante de pubis? Claro. Porque... A muchas chicas Y ahora que se han quieren... depilado con láser Y ahora quieren tener... y ahora quieren tal y tal. Es como los tatuajes, ¿no? Al final. De hecho, a las cejas me pasa que hace, o sea, años 80-90 se querían todas las chicas líneas, una línea, ¿vale? Y se depilaban mucho. Esa depilación, de hecho, por la velocidad traccional le ha provocado cicatriz. Y ahora se ha puesto de moda cejas, vamos, impresionantes. Probablemente 20 años volverá a ponerse de moda lineales. Línea. Esto va por modas, ¿no? Entonces hay que ir un poco adaptándose a esto. Guau, me has dejado muerto. Entre lo de el trasplante de pubis a ceja de los japoneses y que Sí, ahora pero mismo se estén es haciendo que- trasplante de pelo púbico. Es que No sabía. es que el trasplante de, es que el pubis, a ver, bueno, tampoco quiero hablar mucho de esto, ¿no? Pero es un pelo muy particular, muy fino, ¿vale? Claro. Depende, ¿eh? De cada quien, depende de cada quien. Qué bueno. ¿Y todo el mundo puede hacerse un trasplante capilar? ¿O qué factores condicionas que puedas o no puedas hacértelo? ¿O debas? O sea, primero, a nivel operativo, porque esto depende. O sea, no todas las pérdidas de pelo son trasplantables. Las alopecias que son trasplantables son la calvicie común, la que puedo tener yo, Ujú. bien tratada, es decir, estable, porque lo que tiene sentido, lo que decía antes, es trasplantar y que luego el resto del pelo lo pierdas, pues tirar el dinero y el tiempo. O cicatrices, sean por una quemadura, radioterapia, que está con muchas, cicatrices de cirugías, que también opero muchas, o cicatrices provocadas por alopecia autoinmunes, como el líquen plano, siempre y cuando la alopecia que provoca esa cicatriz esté controlada. Ujú. En ese caso son trasplantables, pero siempre digamos que hay que estar seguro que la alopecia que ha provocado esa pérdida de pelo está controlada médicamente. En ese caso, si tu zona donante de pelo es razonablemente buena, es decir, tienes aquí cartucho de sobra para que quitemos y no se note y aquí se puedan poner, adelante. Vale. Y una vez hecho el trasplante de forma exitosa, ¿yo puedo volver a perder ese pelo? Muy buena pregunta. A ver, te diría que los clásicos, la gente que tiene 50 para arriba, te va a decir que no. Yo creo que no existe un pelo que sea 100% inmune a la finura. Es cierto que el pelo de aquí es mucho más sensible que el pelo de aquí atrás, pero el pelo de aquí atrás en unas décadas también tendrá tendencia a afinarse. Es la razón por la cual yo no trasplanto a ningún paciente que más o menos no se va a comprometer, aunque sea tomarse 1 o 2 pastillas a la semana para mantener el pelo para siempre, ¿vale? Porque evidentemente no es igual tratamiento intensivo de mejorar todo el pelo y luego ya bajamos medicación a lo mínimo que te mantenga el pelo para siempre o parecido. Muy importante el compromiso del paciente con el tratamiento oral. Yo he rechazado muchísimos pacientes que tienen ideas que no acorden. Por ejemplo, típico chico de 18 años que quiere estar así, le digo, fenomenal. Ahí está la solidaridad de la consulta. No tiene sentido, ese paciente se va a arrepentir, ¿vale? No tiene la madurez mental para hacer un procedimiento, un tratamiento estético de este tipo, ni sabemos cómo va a ir la alopecia, ¿vale? Generalmente mi límite suele ser 23, 24 años, ¿vale? Más o menos. Por debajo no sueles... Muy raramente, pero casos muy seleccionados por mí. ¿Al cabo de cuánto tiempo se perciben los resultados? A ver, a partir del 5º o 6º mes, aunque generalmente todo el mundo te dirá, y es cierto, que entre el año y medio, resultado máximo. ¿Vale? Es lento, un poquito lento, que esto también desespera un poco. Me imagino que ahí tienes que también domar las expectativas de la gente, ¿no? Sí. Porque la gente querrá operarse y ha pagado y quiere a las 2 Sí. semanas tener pelo. A ver, sí, bueno, los resultados máximos también. Instagram también ha hecho mucho daño con esto, ¿vale? Yo que me digo esto y trasplanto, sé lo que es real y sé lo que es, vamos a decir así, Photoshop, ¿vale? El problema es que a veces el paciente piensa que el cirujano prácticamente es Photoshop, ¿no? Y haces plum plum y tal. Y la vida real no es así. De hecho, y esto es, luego por si quieres que yo creo que el tema de Turquía podemos comentarlo, algo muy importante yo creo que es quien sea que te opere, que se ocupe para bien y sobre todo para mal. Es decir, si hay problemas, que esté ahí para resolverlos, ¿vale? Que es lo que diferencia un poco del buen cirujano del mal cirujano. Ahí, volviendo rápidamente a los fármacos, ¿hay mejorías milagrosas con fármacos? Sí, yo he tenido mejorías muy llamativas, ¿vale? Mejorías de a lo mejor, si un paciente tiene, yo qué sé, pongamos, de nota de 0 a 10, tiene un 3 de nota, ha pasado un 8. Eso es un milagro, ¿vale? Y eso únicamente tomándote 2 pastillas durante un año. Eso es una mejoría muy llamativa. Y si tuvieras que mojarte, ¿qué factor o factores crees que condiciona esa mejoría? A ver, hay varios que yo diría ser joven, tomarte las pastillas bien,
y probablemente no tener mucha inflamación a nivel local, pero yo creo que el sobre todo es, y este no puedo determinarlo todavía, la farmacogenética. Es decir, que tengas que esas pastillas te funcionen muy bien a ti porque tengas especial sensibilidad a esas pastillas. Y que tu alopecia, porque alopecia es como la diabetes. Diabético hay diabetes tipo 1, tipo 2, MODI y tal, hay varios tipos. Pero alopecia androgenética, yo creo que hay varios tipos de alopecia androgenética, ¿vale? Hay alopecias que son más agresivas, más hormonales. Cuanto más hormonales funciona mejor la medicación, alopecias más involutivas, que esto es más de gente a partir de 50 años, aquí funciona un poco peor la medicación. Entonces depende un poco también de tu genética con respecto a esto. O sea, en resumen, discúlpame, un poco impredecible, aunque cuanto más joven mejor. Y cuando llegan a consulta, pues flipan contigo, ¿no? Creerán que has hecho magia, ¿no? Sí, bueno, a ver, los pacientes conmigo, la verdad es que reconozco que son muy agradecidos conmigo. Claro, no, es algo importante y que condiciona mucho la calidad de vida, me imagino, ¿no? Cuando pues, tienes una alopecia considerable y vienes en 6 meses con pelo, debes ser agradecido. ¿Por qué la gente se va a Turquía a trasplantarse? Ah, bueno, muy fácil, por el dinero, ¿no? Por el precio. Lo de Turquía es que ya no está tan de moda, sobre todo a partir de la pandemia bajó bastante, pero Turquía muy interesante y por supuesto en Turquía se opera muy bien y muy mal, como en todos los sitios, ¿vale? Evidentemente a nadie se le escapa que generalmente no es igual pagar 1.000 euros que pagar 6.000 euros, ¿vale? Y en España, igual que Turquía, hay sitios de 1.000 euros y sitios de 6.000 euros o más. Entonces Turquía es cierto, no solamente para el tema del pelo, pero es un país que sí que ha publicitado mucho un turismo sanitario, también para más cosas, cirugía bariátrica, dietas... Sí. Yo he tenido muchos pacientes que se han operado allí. Claro, esto es bien y tal, porque además te hacen el pack, ¿no? De visita turística, trabajo con los amigos, tal, todo esto. El problema es que, evidentemente, allí lo que hemos visto es que ha habido sitios que no se han hecho bien las cosas. De hecho, por supuesto, no había ningún médico de intervención y hablaban, ¿cómo llaman esto? Los treadmills, los americanos, es decir, que eran como granjas de pelo, llaman, granjas de pelo, ¿vale? Imagínate una sala en la que hay 8 camillas, ¿vale? Literalmente, 8 camillas, por supuesto, a lo mejor un biombo ni sin separación, sin ningún tipo de control y sacando y poniendo ahí. Todo puramente por eficiencia, claro. Entonces, insisto, es que nadie da duros a pesetas. Y también en Turquía, y yo conozco amigos míos ahí que trabajan, muy buenos cirujanos, pero claro, no van a cobrarte 1.000 euros, ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000, van para arriba, claro. Claro, o sea, es un tema económico, pero bueno, no necesariamente la calidad de la intervención es menor que aquí. Dependerá del cirujano. No, igual que en España, y si se opera muy bien, y no también. Claro. Vale. ¿Solo dermatólogos hacen trasplante capilar? No, de hecho yo diría que los dermatólogos somos los que menos trasplantamos, me parece. Yo soy un poco rara avis, somos pocos, de hecho nos conocemos. Todos los dermatólogos que casi trasplantamos en España yo creo que nos conocemos, ¿no? No somos muchos. Generalmente hay de todo, suele haber cirujanos generales, cirujanos plásticos, y luego es que de vez en cuando te encuentras a un neumólogo, un nefrólogo, un intensivista, traumatólogos. ¿Un neumólogo puede, por ejemplo...? A ver. Quiero decir, ¿qué formación se necesita para hacer trasplante capilar? A ver, claro, yo pienso en mi formación, dermatólogo, me he echado para la residencia, he visto muchísima alopecia durante la residencia, me he especializado, hay publicaciones, todo esto, tal, he operado, porque yo ahora no me dedico a esto, yo hace muchos años me dedicaba a cirugía oncológica, yo he operado mucho, ¿vale? Ahora ya solo me dedico a pelo, ¿no? Pero la mano quirúrgica la he heredado. Pues bueno, pues un neumólogo, un cardiólogo, he visto también, me acuerdo, y encima no paraba mal el tío. A ver, como todo en la vida, si alguien lo hace bien, pues ya está. No, yo creo que no hay que discutir esto, ¿vale? Es cierto que a lo mejor un neumólogo, pues no sé, tampoco le preguntes si en el promontorio está la cédula tal, pero a lo mejor es que tampoco eso es relevante para la operación. O sea, que tampoco eso no tiene que ser imagino que tendrá una curva de aprendizaje como otra intervención y... Es cierto que a ti como a mí nos pone atención que a lo mejor un intensivista, que estoy varios, y no operan mal, operan bien, se dedica a trasplantar pelo. Pero bueno, claro, es que entiendo que no es de igual de divertido 4 de la mañana que te llame el busca porque tienes una parada cardíaca que está tranquilamente operando. Lo entiendo. Ya. Bueno, ¿y es una intervención que se realiza en una o en varias fases? Bueno, depende un poco el enfoque. O sea, a mí generalmente me gusta hacer una única intervención. O sea, intentar, ya que nos metemos al quirófano, hacer una grande, ¿vale? Pero es cierto que en alopecias muy avanzadas, a veces la planificación requiere varias cirugías, separadas de X meses, ¿vale? Depende de cada paciente. Vale. Bueno, pues yo creo que hemos tocado la mayoría de temas, todos muy interesantes, Óscar. No sé si nos dejamos por ahí alguna pregunta que te suelen hacer los pacientes respecto al trasplante capilar. Hemos tocado bastante, ¿no?
Hemos hablado de todo ya. Información para raudales. Lo que vamos a hacer, Óscar, es vamos a preguntarle a los espectadores que si tienen alguna otra duda que no hayamos tocado, que la vayan dejando en este episodio, la leeremos en los próximos meses y dentro de un tiempo pues hacemos una segunda edición, si quieren los espectadores. Y te damos las gracias desde aquí por este rato, que nos has solventado un montón de dudas sobre alopecia. Y se nota cuando alguien se dedica diariamente a ver muchos pacientes. Eso, digamos, ese conocimiento no se puede estudiar, no se puede replicar estudiando. Eso es experiencia pura y dura. Y tú la tienes, se nota, pero vaya, la legua. Así que te damos las gracias, Óscar. ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? Me lo he pasado súper bien. Muchas gracias, Borja. Genial. Pues chicos, hasta aquí el episodio 31 de Mejor que Ayer. Recordad que tenéis todos los episodios en las plataformas de audio, en el canal de YouTube, por supuesto, y que los veáis el resto, que son muy interesantes. Nos vemos en el 32. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.